¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Un aniversario. Se cumplen 3 años de aquella tarde en donde Cristina Fernández de Kirchner anunciaba una jugada que para algunos, no para todo, pero que para una parte de la sociedad era una jugada maestra. Era la obra de arte de las jugadas políticas, la Mona Lisa del Museo de las Jugadas Políticas, en una acción imprevisible, sorpresiva y que rompía todos los moldes. Cristina Fernández de Kirchner colgaba en Twitter, así colgaba en Twitter, un video que conmocionaba la escena. ¿Cómo era eso? Miren. Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos. Él como candidato a presidente y yo como candidata a vice, para participar en las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Sí, las famosas PASO. Déjenme jugar un poco. Una especie de renunciamiento histórico. No el de Evita, el de Cristina. Yo renuncio, acepto, sin decirlo, pero en el subtitulado, acepto que mi tiempo terminó, que el clima es otro, que tengo un techo y por eso, para que vean, casi como Juan Pablo II, estoy exagerando hoy, Juan Pablo II que perdona a aquel que le pegó un tiro e intentó acabar con su vida, la majestuosidad de Cristina perdonaba papalmente a Alberto Fernández, que le había disparado desde este canal y tantos otros durante 8 o 10 años. Un gesto que parecía de grandeza, que ilusionaba a alguna parte de la sociedad con que ella había tomado conciencia que el mundo argentino giraba al centro y que entonces tenía que poner a alguien más amigable con los mercados, que arreglara el problema de la deuda, que no generara miedos, es decir, parecía una obra maestra de las jugadas políticas. Adelanto la película. 3 años después, adivinen quién bombardea Plaza de Mayo. Cristina Fernández de Kirchner. Franco Mercuriali les presentó hace 5 minutos un video de Bernie como el máximo opositor. Dijo, esto es una barbaridad. Le tiró con toda. A ver, ya no tienen ningún tipo de inhibición en pegarle con todo a Alberto Fernández en esto que siempre decimos es un operativo despegue. Ahora vamos a ponerle número a este aniversario. 3 años después y 2 años después, o un poco menos, porque Alberto Fernández empezó a anunciar la vuelta a Ezeiza, no de Perón, sino del asado. Iba a volver el asado a las heladeras. ¿Recuerdan ustedes cuando Cristina se burló en un Twitter o alarmó sobre un producto derivado de la leche y dijo, miren lo que están comiendo los argentinos? Como diciendo, la degradación de Macri en su gobierno generó tal efecto que hasta ya no es leche, sino es productos a base de... Y entonces empezaban a iluminar todo este tipo de fenómenos de pérdida de poder adquisitivo. Pero la vida es compleja y hoy, 3 años después de aquel nombramiento, la pérdida de poder adquisitivo es total. Y está en este gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a ponerle números. Federico Aurelio relevó, en una muestra que nos va a contar ahora, el 80% de los argentinos, 8 de cada 10 argentinos, ya dice que puede comprar menos. Ahí tenés, con números, esa sensación que todos tenemos, que es que se te licúa la plata en tus bolsillos. Alejandro Caterbar lo dijo ayer. Este operativo Alberto Fernández, anunciado hace 3 años, 3 años después, tiene a Cristina perforando su propio piso y al kirchnerismo también. Estos son los efectos hoy en este aniversario. Empezamos a ponerle números a las opiniones. Opinión es libre, los datos son sagrados. Acompáñenme. Está Lucía Salinas. ¿Estás viendo con otra gente en Twitter? No. Te sorprendí. Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Está Jessica Bossi. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Bazán? Bien, muy bien, buenas noches. Bueno, ahora voy a presentar a nuestro primer invitado. Demos un par de vueltas como la orquesta de Troilo y después que cante Goyeneche. Pero demos un par de vueltas nosotros. Sí, yo sumo a lo que vos decís que tenemos
3 años del anuncio ese que conmocionó a todo el mundo, fue algo inesperado. Después venía el spot del asado. Hoy en día, estas dos cabezas, Alberto Fernández y Cristina, se están peleando por la interna del peronismo, además mirando el año que viene, que es electoral, que esta realidad, y mientras tanto la gente convive con índices de inflación de 5 o 6%. Esto muestra el estado de descomposición total del peronismo, que es ni más ni menos la fuerza gobernante, y luego vamos a analizar con Federico Aurelio cómo esto impacta en la percepción que tiene la gente. ¿Cuál es tu percepción personalísima, Jessica Bossi, a 3 años de...? Sobre cómo evolucionó esta fórmula, la verdad, pésimo. Fue un mal negocio finalmente para todos, un buen negocio en la medida que retomaron el poder, pero hacia futuro esto no es un buen gobierno y la verdad es que un resultado electoral sin mirar las opciones, solo mirando la inflación, no puede ser bueno en ese sentido y hay que ver qué costo va a pagar en esto el peronismo. Pero recién veía el video y me acordaba de esa época, en ese momento ganaron los polos. Porque en ese momento estaba Alternativa Federal, que eran Massa, Labaña, Pichetto, etcétera. Estaba Cristina Kirchner, que hacía esta jugada, y estaba del otro lado el oficialismo, que era Mauricio Macri, que se lleva uno del medio, que era Pichetto, finalmente. Y pensando lo que va a pasar el año que viene, que esto ya es una lotería, lo que puede pasar, ¿en qué lugar van a quedar los polos? La radicalización, la polarización, ¿va a volver o no? ¿O se rompe todo el año que viene nuevamente? Bien. Te llevo a la heladera. ¿Qué notas vos que comprás, que caminás, que andás, Osvaldo? Pequeños cambios de hábito. No, bueno, en principio en los supermercados lo que ves es la gente que llega a la góndola, mira el precio y lo piensa y no agarra. Eso es lo que se ve cuando vas al supermercado, ¿no? El gustito ese, el café, el chocolate, esa cosa un poquito más. Viste que vos vas con el changuito y vas subiendo cosas y como ya tenés como un ojo entrenado que vos decís, no voy a pasar el papelón de bajar de la caja registradora producto. Ese radar que uno tenía, un inflacionario, está roto. Entonces vos vas, cargas y decís, esto va a pasar. Y no pasa. Tu ticket está más arriba de lo que vos tenías preparado. Y volviendo al tema anterior de cuando fue el anuncio de la fórmula, creo que hay algo que le salió bien. Digamos, algo que siempre decís y que tenés razón, que es, había un proyecto de poder. El proyecto de poder era tomar el poder. Ese lo consiguieron. Nunca tuvieron un proyecto de país. Por eso, digo, eso era muy secundario. El proyecto de tomar el proyecto de poder, de llegar a Casa Rosada, de agarrar todo eso que se llaman cajas, tan mal se llaman cajas, ¿no? Porque total. Es PAMI, Aerolínea, ANSES. Bueno, eso que lo querían hacer, eso lo hicieron. Lucía, una pincelada desde el punto de vista judicial. Expectativas contra realidad. ¿Qué pensaba, suponés, Cristina y qué obtuvo o no 3 años después? Bueno, hay un número que es real y es que desde que Alberto Fernández y Cristina Kirchner ganan las PASO hasta este momento del gobierno, todos aquellos que eran conocidos como presos K en causas de corrupción, empresarios, sindicalistas, exfuncionarios, todos dejaron los distintos penitenciarios federales en los que estaban. En ese punto coinciden, en ese punto cerraron filas, critican a la Corte Suprema de Justicia, critican a Comodoro Pi, han conseguido cierto alivio. Alberto Fernández está a un paso de ser sobreseído en la única causa que tenía, que era por la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yáñez. Cristina Kirchner consiguió algunos alivios, consiguió ser sobreseída en distintos expedientes que incluían a sus hijos también, sin que se realizara el correspondiente juicio oral. Está todo en revisión, pero consiguió que las prisiones preventivas que ella tenía dictadas sean anuladas, consiguió recuperar sus empresas aún sospechadas de ser usadas para lavar dinero. En el tema judicial ellos han coincidido, han unificado quién era su enemigo. Su enemigo era no la justicia, era Comodoro Pi, la justicia responsable de investigar la corrupción y la Corte Suprema de Justicia. Es que ese era uno de los objetivos que tenían muy claro en el momento de las elecciones. Ese sí que era parte del proyecto de poder. Del acuerdo ese objetivo sí lo tenían claro, la impunidad. Pero sin embargo, también, Cristina no está contenta. No, porque ahí también hay dos cosas. Cristina Kirchner ganó terrenos en organismos claves vinculados a la justicia, donde, por ejemplo, le costó a Alberto Fernández a la propia Marcela Lozardo, su socia en el estudio de abogados, su amiga de la vida, que era la ministra de Justicia, que no estaba dispuesta a hacer
ese ataque frontal con Comodoro Pi, porque es una persona aparte reconocida en la justicia, y gana ese terreno Cristina Kirchner con Martín Soria. Y después se queda con los organismos que se retiran de todas las causas de corrupción. Pero yo te diría, digamos, si tenemos que sintetizarlo en una especie de planilla, ¿no? Sintetizar un gobierno en una planilla, o, perdóname, la expectativa de Cristina Fernández de Kirchner, que fue la que nombró Alberto. Sí. La economía, pulgar abajo, Sí. porque no está... La justicia, pulgar al medio, pulgar abajo, porque no está en las... Sí. ¿Qué piensan ustedes? Abajo. Pulgar. Para Cristina la evaluación es Sí, abajo, por eso porque su agenda es judicial. Para esta altura de este gobierno, Cristina Kirchner lo que quería era no tener más causas abiertas, que sus hijos no corran el riesgo de enfrentar un juicio oral como posiblemente vaya a ocurrir, que ella sea sobreseída en el único juicio que tiene en desarrollo y que a fin de año va a tener una sentencia posiblemente acusatoria y que todos los embargos que recaen sobre ella también, por ejemplo, ya no estén. Ese paquete de cosas que ella en algún punto esperaba que Alberto Fernández le resuelva, no están resueltas. Y su situación judicial, si bien logró alivianarse un poco, sigue siendo compleja. Y te agrego un dato que es el que le preocupa ahora, que es que Casación probablemente dé marcha atrás con lo que fue el sobreseimiento por Otesur y los Sauces, que es la causa en la que están los hijos de Cristina Kirchner. Muy bien. Federico Aurelio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Has trabajado con Aresco, tu consultora, temas de poder adquisitivo. ¿Qué es lo que más te llamó la atención en la muestra que tomaron? Bueno, nosotros venimos observando un deterioro de toda la valoración de la gente de la situación económica, ¿no? Lo que pasa es que a veces depende cómo uno lo aborda, se da cuenta de la magnitud de la crisis o no. Yo les contaba antes que por ahí en las preguntas clásicas que se hacen sobre la valoración de la situación económica, el porcentaje de gente que te dice que está bien o muy bien no es tan malo como lo que uno lee en los medios. ¿Por qué? Porque hay algunos que como ven que están mejor que otros, te dicen, no, yo no estoy tan mal. Porque claro, tienen en la cabeza todo lo que están viendo del porcentaje de pobreza y demás. Entonces, hemos adquirido nuevas maneras de medir un poco el efecto de la crisis en la gente y nuevas maneras de preguntarlo. Entonces empezamos a preguntar sobre el poder adquisitivo, para que ya no sea un valor subjetivo donde sea un comparativo de la situación económica de la gente. Y entonces ahí, con una manera muy sencilla, le vamos preguntando, lo venimos preguntando a lo largo de todo este último tiempo, si pueden comprar en estos últimos tiempos más cosas que antes, las mismas o menos. Bueno, la verdad que si bien esperábamos que el dato iba a ser negativo, no nos imaginábamos en la consultora que el 80% iba a decir menos cosas, que podían comprar menos cosas. Solamente el 8% dijo que podía comprar más cosas y el 11% dice que puede comprar las mismas cosas. En un marco donde vemos que hay muchos datos económicos de actividades que están creciendo. Sin embargo, ¿por qué no se visualiza en la cuestión del poder adquisitivo? Porque por más que haya quizá más empleo, la tasa de desempleo es baja, que se anunció del 7%, que hay numerosas actividades que tienen un crecimiento muy importante. Sin embargo, los sueldos no están creciendo de la misma manera que la inflación. Entonces, bueno, eso es lo que Cristina dice. El otro día lo dijo muy clarito. ¿Dónde era que fue? Se me fue. En el Chaco. En el Chaco. Sí. Dijo, una novedad. Hay gente que está empleada en blanco, formal y es pobre. Y sí, ayer se dieron los datos del valor de la canasta básica, 95.000 pesos. Es muy probable que haya mucha gente que esté trabajando en relación de dependencia, que no llegue a esos valores y por lo tanto es pobre. A Cristina, Por lo tanto, como vos decías, a Cristina le acercaron un estudio pocos días antes de este acto en Chaco, donde ella recibió este honoris causa y hablaba, y le cayó muy fuerte esta imagen de un estudio vinculado a la gente de Carlos Tomada, su ministro de Trabajo, de que hay gente empleada, registrada, que entra en la categoría de la pobreza. Entonces, eso es lo que ella dice, que en su época no pasaba. Es cierto que el INDEC en esa época no medía la pobreza, pero ella dice, ¿cómo puede ser que pase esto? Y es otra vez la señalamiento que le hace a Alberto Fernández. es que esta inflación es tan galopante que genera todo este desánimo social que uno observa. Inclusive este 20% que hasta ahora lo está paliando porque dijeron que o están igual o inclusive pueden comprar algo más, tampoco están con la seguridad de que en el futuro próximo lo puedan cubrir, porque como hay una expectativa de que va a seguir 60% de inflación, ¿quién va a tener la certeza de que vas a tener 60% más de ingresos en los próximos 12 meses? Con lo cual Entonces, este número puede empeorar. puede empeorar y sobre todo lo que hace es que prácticamente nadie está con una Pensando en satisfacción de su comprar situación económica. o invertir Estos o eso. resultados
te hacen acordar algún otro momento de la Argentina que lo hayan medido también, que dé resultados parecidos, o es algo que ves? Es algo que ha sucedido en todos los momentos donde hubo una espiral de inflación, ¿no? Como hubo, hay que remontarse unos cuantos años para volver a este valor de inflación, pero siempre que hubo valores, no digo de hiperinflación, sino de valores altos de inflación, surge esta expectativa de valoración tan mala de todo lo económico. ¿Cómo se traslada? Lucía, por favor. ¿Cómo se traslada eso al escenario político, al electorado? Digo, esta situación de desánimo, esta situación de un salario depreciado, de la gente que ya no tiene demasiada expectativa ni seguridad sobre la situación económica a futuro. Bueno, sigue habiendo un desánimo muy importante en todo lo económico. Lo que es importante es saber que hoy no hay, hablando políticamente, sí, un solo espacio político que capitalice todo el descontento con el gobierno por esta situación, ¿no? Ha aparecido ya desde el año pasado un nuevo espacio, que es este de Milei, que tendría hoy una intención de voto importante, y eso hace que, electoralmente hablando, el análisis sea distinto a lo que es económicamente hablando. Es decir, que indudablemente hay más gente descontenta con el gobierno que los que aprueban su gestión de gobierno. Ahora, cuando uno lo evalúa desde la óptica política electoral, entran en juego otros factores que hay que tener muy en cuenta. Y yo estoy siempre poniendo el ejemplo de la última elección, de Mauricio Macri, donde el año de la elección fue el año de mayor inflación, hubo 50% de inflación en el año 2019. La gestión de Mauricio Macri venía ya mal evaluada en el año electoral, y sin embargo Mauricio Macri hubiera ganado si el peronismo se hubiera unido en el Frente de Todos y hubiera generado ese espacio más amplio que incluía algún peronismo disidente que había tenido en procesos electorales previos. Entonces, la situación económica es importante, importantísima, pero no es el único elemento que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar la situación electoral. ¿Cuánta fidelidad a espacios vos podés ver en las encuestas hoy? La fidelidad máxima al peronismo, que es un voto muy emocional también. El radicalismo tiene una cosa muy identitaria fuerte, y de a poco el PRO lo fue consiguiendo, ahora viene este fenómeno nuevo. Pero ¿cómo notás vos a la sociedad con respecto a estas adhesiones que eran sí o sí antes? Mira, nuestra estimación es que en la elección 2023 va a haber menos polarización que la que venimos viendo en los procesos electorales anteriores. En el 2019, prácticamente el 90% de los argentinos votaron o Frente de Todos o Cambiemos. En el año pasado creo que fue 70%, y nuestra expectativa es que puede ser algo menos en la elección del año que viene. ¿Por qué? Bueno, justamente por eso, porque hay Por los Milei, etcétera. Porque había un descontento de varios de los que pasó con la gestión Macri, y hay nuevos descontentos con lo que está pasando con la gestión actual. La fórmula de, hey, no votes a este tercer espacio o cuarto espacio porque le estás haciendo el juego a esa fórmula que te encerraba mucho en elegir uno de los dos, ¿sigue tan vigente como antes, o la gente dice, basta, no me condicionen más, no me importa si entonces no me metan miedo de que gane tal, yo quiero votar lo que quiero votar? No, hoy por hoy no hay mucho análisis del voto útil que vos mencionás, ¿no? Es decir, la gente con mucha libertad y sin pensar en la consecuencia de a quién le beneficia, a quién perjudica su voto, manifiesta dentro de las opciones que uno le da cuál es la opción que más le gusta. Entonces, por eso se está viendo menos polarización. Es probable que en la primaria, que vaya a haber el año que viene, eso sí sirva como la señal de un potencial voto útil en la primera vuelta. Es decir, que si de repente uno votó una opción que quedó tercera, lejos de los dos primeros, o cuarta, entonces en la primera vuelta diga, no voy a tirar mi voto, voy a ir a alguno que pueda competirle entonces va a ser En este sentido parece que es demasiado temprano todavía para analizar eso, ¿no? El voto útil, sí. Sí. Y dentro vos decís que no ves un escenario de polarización, pero dentro de cada uno de los espacios, los dos principales, ¿ves que puede haber un triunfo, si hay varias opciones, del ala más radical de cada uno? Por ejemplo, de lo que represente Macri y lo que represente Cristina, o de los moderados ahí adentro. Yo personalmente, sin tener ninguna información, creo que Cristina no va a ser candidata. Cristina O el candidato de la Cámpora. lidera su espacio, lidera el espacio del Frente de Todos, y si ella no es candidata, es probable que apoye a algún candidato que va a tener una intención de voto importante dentro de los votantes del Frente de Todos. En Cambiemos,
¿Dentro no- de los votantes del Frente o dentro de los votantes de ella? Digo, ¿los votantes de Alberto votarían a alguien que diga Cristina? No, se presume o se espera que puede llegar a haber ahí una primaria entre el candidato de Cristina y alguien que no sea el candidato de Cristina. En Cambiemos no veo hoy no es fácil esa división de ala moderada y no moderada. Me parece que es una división que es bastante superficial de lo que puede representar cada dirigente. Nosotros observamos que hay varios precandidatos de ese espacio Cambiemos y las alianzas que se den entre ellos van a definir seguramente el ganador de esa primaria. Hoy hay No hay nadie que esté liderando por más de 10, 15 puntos esa primaria como para decir, sí está, si nos basamos en imagen, por ejemplo, en ese espacio, Larreta es el de mejor imagen, Bullrich es la segunda a nivel de imagen, pero después cuando uno pone ensayos electorales las diferencias no ¿Qué son... diferencia hay entre imagen y intención de voto? Bueno, es una buena pregunta. Muchas veces hay muchísima diferencia. En el 2019, claramente el candidato a presidente de mejor imagen era Labaña y salió tercero lejos. Es decir, a veces hay gente que dice, yo de este dirigente tengo una buena valoración, pero no lo voto por distintos motivos, ¿no? Esto que te está contándole un poco es algo que aparecía en la discusión que teníamos en la semana de la cuestión tan polarizada entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Hoy aparece un escenario de un Milei que, es cierto, a un año de que se definan las listas, pero escenario de 3/3. Entonces, algunos en el gobierno hoy, y muy cerca de Alberto Fernández, analizan que si el gobierno sigue tan mal, y estos números que, por ejemplo, ayer daba Katterberg de Cristina en su peor imagen y el gobierno de Alberto Fernández en su peor imagen, este escenario puede mostrar, a un año la selección de definiciones electorales, pero puede mostrar a un peronismo en su peor versión electoral de la historia. Porque podría, de este escenario, estar hasta tercero. Y tercero, en una elección real, es quedarte afuera de una segunda vuelta. ¿Por qué decís tercero? ¿Atrás de quién? Porque, ¿qué pasa? Nosotros estamos todo el tiempo discutiendo si el núcleo duro de Cristina es 30, 33 o se achicó. Y la gestión del gobierno, que es lo que dice Cristina, le está achicando esta adhesión. Entonces vos tenés un Milei hoy que puede representar tanto el enojo, que te puede llegar a ganar al Frente de Todos en una elección. Ahora, yo también recuerdo este número. Angelos, después de la hiper de Alfonsín, con todo en contra, sacó 37 puntos. Es decir, el voto, si vos querés, no peronista, aún en el peor contexto, metió más de 35 puntos. ¿Hay un paralelismo que vos digas con el peronismo? Digamos, lo acabas de decir con Macri. Macri, cuando le fue mal, sacó 41 contra 48 de Alberto Fernández. Sí, es difícil imaginarse un peronismo por abajo de 30 puntos. Lo que pasa es que, como decía Pablo, comparativamente con otras elecciones, ni hablar contra el 2019, que sacó 48, es decir, que acá hoy está por lo menos 15 puntos abajo de lo que tuvo en el 2019. Está bien que el resultado del 2019 fue súper categórico, muy difícil de repetir, que prácticamente la mitad de la población vote a un espacio, También ¿no? el problema hoy es una ahí tenés gestión 33, mala. menos 15 son 33 puntos. Pero es una Cristina tiene gestión mala 54 ya y con un ¿Cómo? peronismo Cristina tiene peleándose. 54. Vos tenés a una gestión mala, con toda esta valoración económica que decías vos antes, que el 80% de la gente dice que puede comprar menos que antes, y encima cuando miran ahí, el propio militante peronista de la periferia peronista ven a sus supuestos líderes peleándose. Entonces, algunos dicen, esto se puede romper, y esto es lo que está pasando hoy un poco. Algunos dirigentes, ¿por qué hablaba Cato Podis el otro día de que Cristina debía participar en las decisiones? Porque quieren que se unan ahí y no pueden, porque ya un peronismo roto en la elección es el final del peronismo o una reconversión para más adelante. Estimado Federico Aurelio, usted dijo hace 7 minutos 22 segundos que Cristina no va a ser candidato, que no tenés un dato. En mi opinión personal. Bueno, desparrámela acá. ¿Por qué usted dice eso? Porque estamos transitando un momento de la Argentina más complejo que el que había en el 2019, mucho más complejo que el que ella dejó en el 2015. Y la verdad que el que quiera ser candidato va a tener que tener, por lo menos en el inicio, no te digo un enamoramiento, pero no un núcleo duro opositor tan grande como el que hoy tiene Cristina o que tiene, por ejemplo, Mauricio Macri.
que tienen núcleos que no van a tener compás de espera. Entonces, si yo tuviera que recomendar, diría, es mejor que elija a alguien que pueda generar una expectativa más favorable que lo que ellos pueden generar. Sin embargo, lo que le están reclamando es no licúes la fórmula, digamos, no hagas colonia, sé perfume, es kirchnerismo puro, esto de Alberto salió mal, no tiene que ser alguien que licúe la esencia, el espíritu del kirchnerismo. Su entorno le dice, tenés que ser vos. En el proceso político argentino, la tercera etapa es un balotaje donde tenés que tener más del 50% de los votos. Es difícil imaginar que ella lo pueda tener. Yo Porque también en el 19 le decían... mi propuesta emocional y tú y tus datos racionales. Y Macri es lo mismo, ahí voy con Osvaldo. Y Macri es algo parecido. Es muy difícil que supere el... Si después enfrentás Macri contra Cristina, bueno, ahí es una lucha de a ver quién de los dos tiene el núcleo duro más negativo. Pero los tenés sentaditos. ¿Te acordás? Hay una foto famosa en donde están los dos sentados y Cristina lo mira. Bolsa de comercio. Esa es la bolsa de comercio. Ahora vos sos el terapeuta de pareja o el consultor y en una extraña situación imaginaria los dos quieren escuchar. Están podridos de escuchar a la misma gente. Siempre te escuchan a vos. Hablale a los dos. ¿Qué le dirías? Que se preocupen en generar los dirigentes más capaces de su propio espacio y ellos acompañarlos. Pero en eso ha habido diferencias, ¿no? En cómo cada uno ha hablado y ha trabajado con quienes podrían seguir. No sé. Macri parece ser que quiere ser candidato. Y algunos dicen que Cristina también, con lo cual no sé, hay bastantes semejanzas en ese sentido. Yo creo que mi opinión personal es que ninguno de los dos va a ser candidato. De Macri pensás lo Pero mismo. eso es una opinión personal, no se sustenta en un Escúchame, diálogo. Pero con opiniones personales comemos 12 comensales, quédate tranquilo, vivimos de la opinión personal. La gente no es que anota y dice no pasa nada. Para mí, inclusive, desde la óptica electoral es conveniente que sean otros dirigentes de cada uno de esos dos espacios los candidatos. Bueno, a ver cuáles. Bueno, Total no es. A ver, ¿cuáles tienen menos resistencia? Porque yo creo que se viene no soy un genio. Hay una Argentina compleja que va a ser más compleja aún y que apenas largue un nuevo gobierno va a tener una luna de miel que va a ser cuarto de luna menguante. Bien. ¿Qué características tiene que tener y quiénes podrían ser que generen menos resistencia? Yo considero que el que tiene que ser es el que tiene más capacidad de dialogar una vez que sea presidente con los otros espacios para conseguir los consensos de las reformas estructurales que necesita la Argentina. Es decir, que no es simplemente aquel que puede ganar el balotaje, sino es aquel que después puede sentarse con el espacio político de enfrente y decirle, bueno, ahora nos ponemos de acuerdo y con el 70% de los diputados hacemos estos cambios que es necesario en la Argentina. ¿Quiénes son? Vamos. ¿Puedo ahí tirar Llegamos al nombres? arco, ¿Puedo tirar hay nombres? que patear. ¿Puedo tirarle nombres? reta. A ver qué dice. Yo creo que Ahí voy con Pablo, en el espacio del peronismo, del Frente de Todos, un Massa como presidente de la Cámara de Diputados se preocupa permanentemente de conseguir consensos. Digo, independientemente del posicionamiento que él tiene, en el espacio Frente de Todos. En el espacio Cambiemos... O sea, podría ser un candidato que puede dialogar con el que puede dialogar perfectamente con Frente Massa. Pero ¿cómo está en imagen? Él ha heredado, al igual que lo hizo Emilio Monzó durante el macrismo, que el macrismo era minoría, el diálogo con los otros espacios y le permitía conseguir al gobierno de aquel entonces leyes a pesar de que no tenían el quórum suficiente. Sergio Massa hoy tiene un posicionamiento de imagen con más imagen negativa que positiva, pero todo esto es muy dinámico. Digo, Alberto Fernández, antes del mes de mayo que se está cumpliendo antes el 3er aniversario, no tenía ningún nivel de imagen y después llegó a ser presidente. Bueno, pero entonces podría pasar con Cristina y con Macri también. No, porque ellos ya tienen... No, porque lo que no tenía Alberto Fernández era nunca lo votaría. Lo que tienen hoy Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri muy alto es un nunca lo votaría. Es decir, una gente que dice no lo quiero ver ni en figurita. Eso no le pasa a Massa. No, porque Massa, para tener eso vos tenés que tener el desgaste de gobierno que tuvieron una Cristina, un Macri o que tiene hoy un Alberto. Es decir, hay dirigentes que pueden tener imagen más negativa que positiva, pero no llegan a esa versión de decir nunca lo votaría. Entonces, de un lado dijiste Massa y del otro... Pero no es el único que tiene capacidad de diálogo en el Frente de Todos. Y en Cambiemos, el mismo Larreta que mencionó Pablo de León,
ha dicho esta misma semana que es necesario los consensos para la gestión que se viene en el año 2023. Son necesarios, pero no son sexys para decir. Y, es así. ¿sabes lo que pasa? Que hoy el análisis de los precandidatos se está haciendo no en base a la capacidad que puedan tener de gestionar un país, a su trayectoria, a su equipo, sino que se basa en el insulto del día. Entonces, a ver quién se puso, quién le criticó más al gobierno, quién fue más exitoso en el de tuit, más impacto. en el tuit del día, y entonces, bueno, ahí se empiezan a posicionar dirigentes. Bien. Volviendo a los consensos. Supongamos, como Perdón, decía Pablo... ¿eso no pasaría en diciembre del año que viene, en el momento de votar? No, digo, el nivel de grieta que hay en Argentina, ¿haría que la gente vote a alguien por consenso? No, no va a ganar por consenso. No, digo, pero una vez que gana, que tenga la capacidad de dialogar con el otro espacio. La gente ya sabe quiénes son aquellos que, como los nombres que dijimos acá, que van a consensuar. Digo, ¿el nivel de grieta que hay hoy permite eso? Yo creo que la gente, a medida que se acerque la elección, va a pensar mucho más en alguien que mejore los problemas del país que simplemente los oradores. Muy bien. Propuestas, ideas para debatir, falta un montón y es dinámico. Hoy son 3 años de aquel video en donde Cristina sorprendió con Alberto. 3 años después la sorprendida es ella. O no, no lo sabemos. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. En ese entonces sonaba el teléfono. Recuerden, hoy fue el censo. A mucha gente censaron y otra gente dijo, che, nadie me tocó el timbre a mí. ¿Aló? ¿Cómo estás? Chiche, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Te censaron? Wonderful Tropical. Sí, me censaron, pero igual estuve trabajando. A ustedes también los felicito porque están trabajando. Estamos trabajando. ¿Y qué te... ¿Vos podés creer que hay gente que hoy no laburó? ¿Vos podés creer eso? ¿Y si ¿En estaba serio todo, te hablo? Sí. más que feriado nacional, querías ir a comer una Sí. empanada, todo cerrado hasta las 6 de la tarde? Yo no puedo creer el alma de ñoqui que tenés que tener para rascarte el higo todo un día, de la mañana a la noche, simplemente porque pasan 10 minutos un tipo con una pechera. Yo eso no lo puedo entender. A mí por portero eléctrico, Chiche, me censó. Le digo, ¿quiere subir, señorita? No, no hace falta. Me despacharon menos poesía. Claro. Sí, somos un pueblo de vagos, y eso no es lo peor, porque el argentino siempre fue medio vago, pero últimamente somos vagos con superioridad moral, ¿viste? Bueno. Te dicen todos, no, hoy no puedo trabajar porque hay censo. Así con un tonito docto como si fueran César Milstein. Pero inútil de mierda, sentate en la computadora y laburá igual. Arreglá la tapa del inodoro. Pintá un mueble, hacé algo. Patiná una mesa, claro. Pero algo. claro, ¿qué van a estar todo el día mirando Netflix y Reels de Instagram? Me tiempo Así el PBI no va a aguantar, Chiche, no va a aguantar. Sí. Y además otra cosa que me jode es que nos quedó esa pasión por el estado vigilante que se gestó en la pandemia. ¿Viste esa cosa? Che, mirá, ese kiosco está abierto, llama al 911. Es verdad eso, el botonerismo de Estado. Pero mirá que tiene que ser buchón, ¿eh? ¿Qué querés que sea un vago como vos? Pero hay que laburar, hermano. Che, yo al censo lo banco, porque es necesario, ojo. Pero hay veces que preguntan cada pelotudez. ¿Qué preguntaron, por ejemplo? El tema de los antepasados afrodescendientes. ¿Cómo pretendés? Yo sepa si hace 500 años tuve o no tuve un pasado afrodescendiente. ¿Qué sé yo? A dura pena me acuerdo de la cantidad de ambiente que hay en casa. Déjame joder. Y otra te toca el timbre en Ayacucho y Quintana te dicen, ¿tiene inodoro? No. Vos sabés que no. Me voy a mear a la biela. Pelotudo. Sí. Me voy a tomar un café con Mactas a la biela y me voy a mear ahí. Bueno. Ah, claro. Chiche, ¿qué te parece todas las preguntas de autopercepción? ¿Cómo te autopercibís y etcétera? Bueno, yo a propósito te quería hacer como un pequeño censo, ¿no? Queremos escuchar. Cénseme mucho. A ver. Sí. Vos, Diego, ¿qué pusiste? ¿Psicólogo o periodista? No me preguntaron. Chiche no me te preguntó. preguntó. Me dijeron, Bueno. ¿trabaja en una dependencia pública o alguna empresa? Algo? Y yo le corrijo, le digo, sector privado. Sí. Ah, sí, y le digo, sector privado. Bueno, listo. ¿Y en qué trabaja? Bueno, en Ni una siquiera empresa. tuvieron
ni siquiera tuvieron la delicadeza de decirte, ah, sí, vos sos de la tele. ¿Te das porque cuenta no. que te esturra la gente? No, porque eso es terrible. No me reconocieron la voz por el portero Bueno. eléctrico. Claro, pero ¿cómo te, digamos, qué serías vos? ¿Psicólogo, periodista? Las dos cosas, Chiche, es lo mismo. Bien. Soy las dos cosas, pero no me Psicólogo preguntaron. / periodista. Bien. Bien. ¿Machiruleaste y te pusiste jefe de familia, sí? Pero no me preguntaron eso. ¿Cómo Te no? juro por Dios. Sí, estaba. Te juro Estaba la pregunta. Sí, Soy estaba la jefecito pregunta, de sí. familia, soy, claro. Pero que estaba sí. la pregunta, ¿cómo no decís? Pero no me lo Me preguntaron, gusta la de Osvaldo, te lo dije en jefecito la de reunión de familia, producción. bien. Sí, la de jefecito Me de pareció familia está bien. Es como un hombre Jefe de domado. familia. está bien. Así me autopercibo. Así me autopercibo. ¿Sos descendiente de pueblos originarios? Originario de Rusia, Ucrania, Rumania. Ah, claro. Bien, vamos, aguante Zelensky, bien. ¿Cómo te autopercibís? ¿Halcón o paloma? No, yo soy halcón. Yo le diría que soy halcón, oportunamente puedo ser paloma, pero me Bien. sale el halconcito, sí. O sea, sos como un ave trans, una Estoy, cosa así. estoy en tránsito, estoy transicionando. Estoy transicionando. Y otra para De León. Decime una cosa, chiquito. Yo te veo con un look de León, lo estoy viendo con un look que está muy Mario Baracus. ¿Vos estás seguro que no sos afrodescendiente? Es verdad. ¿No? No, antepasados de Galicia. ¿Cómo? Gallegos. León, claro, León. De León, bien. Pero claro, tiene un... está bien. Chiche, vos Pero decís que qué tiene cagada, de porque los León. gallegos no tienen plata, ¿viste? Tiene, Es digamos, una tiene- cagada, tienen esos parientes. Sí, ¿Tiene un sí. chorrito de café en la leche él o no? ¿Tiene de León o no? Un chorrito, ¿cómo es Sí, el tiene tema ese? un tonito o no. Es Es medio moro, complicado decís, lo una que cosa. estás planteando. Pero es ahí. fácil, Sí. ¿Café con leche cargado, sí o no? Café con leche cargado. Sí. No, sí. ¿Vos te maquillás de León? ¿Cómo? Sí, claro, sí. Mm. Dale. ¿Te haces la tira de cola también? No. No, Cola eso. no trabaja. ¿Te gusta de que León. te depilen con cera o con Nunca lo he láser? hecho. ¿Cómo te gusta? Nunca lo he hecho. ¿Te gusta que qué tenés el peligro. fetiche de los dedos, de que te besen los dedos del pie? No, ¿cómo que me besen los dedos de los pies? No, ya que estamos en tren de preguntar boludeces, yo digo. No contestaría ¿Tiene eso, para, chico. ¿Hay para Bazán algo Sí. para vos y para Salinas? Bueno, para Osvaldo, vos estás seguro, vos que querés ser candidato del PRO el año que viene, ¿no? Sí. Mira, Upa. ahí está. ¿Me acompaña? ¿Ves? A mí me gusta la gente que no duda, que va de frente. Perfecto. Si imprimieran afiches, por ejemplo, harían con tu cara, ¿no? ¿Vos saldrías con los pulóveres, eso que te pones? Depende que para- son espantosos. Depende para qué barrio. Cada público distinto. Aprendí ¿O elegancia saldrías con en usted, cuero? Chiche. ¿Cómo te gustaría salir? ¿En cuero o con pullover? En cuero me saldría muy bien. Pero digamos, la gente que es peludo en el pecho. Sí. Es, Mucho. ¡apa! A ver. Mucho. ¿Qué es eso A ver, espera, raro? ¿Podés mostrar? ¿Podés Mismo, mostrar? un poquito, a ver. ¿Podés Un mostrar? pullover abajo del pullover. A ver, claro. Todo pullover. ¿Se ve? Pues te lo tejieron, no lo Ah, sí, parieron. la tejido. Una cosa tremenda. Mamá Bueno, tejía. Chiche. Impresionante. Bueno, Chiche, No, qué pero gusto está ha sido, qué muy bien. sorpresa linda. Viste que hablar un poco de estas cosas para distender es mejor, porque si no siempre estamos hablando de Cristina, Macri, que se pelean, una que se cosa. amigan. Estas cosas son las que le gusta a la gente y yo he vendido así mucha revista Gente. Gracias, Chiche. Chau, chiquitines, chau. Bueno, muy bien. Nos vamos a meter en un tema. Entre Ríos. Entre Ríos. Ayer en realidad, hubo una decisión del Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos que dejó a la fiscal Cecilia Goyeneche a un paso de la destitución. Porque la fiscal es la fiscal adjunta anticorrupción de la provincia de Entre Ríos, una de las responsables de investigar a Sergio Uribarri, que terminó condenado a 8 años en una causa que se conoció como la cartelización de la obra de la publicidad en la vía pública.
3 empresas prácticamente se quedaron con toda la publicidad, ganando más de 5 millones de dólares. Esto fue como una suerte de cáscara inicial de lo que investigó la fiscal Cecilia Goyeneche, junto a un equipo de fiscales que son los que finalmente pidieron la condena de Sergio Uribarri, que le costó esta acusación su cargo como embajador en Israel, que después le voy a preguntar a Pablo de León dónde está Sergio Uribarri ahora. ¿Qué sucedió? La fiscal había planteado un amparo para impedir que ese jury de enjuiciamiento para destituirla que inició el oficialismo en Entre Ríos avance. En diciembre del año pasado la suspendieron, le redujeron un 30% su salario y ahora se está avanzando para directamente destituirla. ¿Qué dice la fiscal? Esto es un disciplinamiento para quienes investigan la corrupción en tierra de Uribarri. Del otro lado, la Corte Suprema de Justicia había dicho hay que escuchar el amparo que está planteando la fiscal Goyeneche. El Tribunal Superior de la provincia de Entre Ríos lo desestimó en un plazo veloz, algo nunca visto, y estamos en la cuenta regresiva para que el Tribunal de Enjuiciamiento finalmente diga si va a destituir o no a la fiscal que investiga en Entre Ríos la corrupción de los poderes. Vamos a hablar con ella, con la fiscal Goyeneche. ¿Cómo le va, doctora? Hola, buenas noches. Un gusto hablar con ustedes. Bien. ¿Qué análisis hace usted de la recomendación de la Corte de tomar en cuenta el amparo y que no fue muy tomado en cuenta el amparo y usted está en riesgo en su posición? ¿La pueden destituir? Bueno, es tristísimo. Para los entrerrianos es realmente una vergüenza. La Corte expresamente tomó el caso, marcó la relevancia del caso en la forma en que lo trató con mucha rapidez, porque venía yo de una serie de desestimaciones de los planteos acá en la provincia de Entre Ríos, donde desde el primer día vengo señalando de que probablemente no voy a tener un análisis jurídico del caso, y eso se ha realizado, ha pasado eso. Pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación tomó el caso y ordenó que al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que lo trate, dándome lugar al planteo, como ustedes estaban diciendo que yo tenía derecho a ese recurso, esa acción de amparo que había planteado y que tenían por lo menos que tratármelo. Y bueno, lo que pasó ahora, hoy día feriado, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, constituido por jueces, por camaristas que suplantaron a los jueces originales, volvieron a decirme que yo no tengo derecho a plantear el amparo, volvieron en este caso desconociendo de una manera flagrante la decisión de la Corte y me dejaron a las puertas de la destitución, porque el jury está tratando la destitución, están con el momento de dictar sentencia, ya se hizo todo el procedimiento de enjuiciamiento hace 10 días atrás. Y entonces, ahora estoy a la espera de que se dicte la sentencia de destitución. Esencialmente sé que va a ser una sentencia de destitución porque he señalado desde hace varios meses que son jueces absolutamente parciales, que ya han dado a conocer su opinión y sus votos. Ya todos lo conocemos en Entre Ríos, esto es una crónica que todos sabemos cómo va a terminar. Y probablemente en un par de días o mañana o en cualquier momento se dicte esa sentencia. ¿Me puede aclarar exactamente a qué se refiere con conocemos a los jueces? ¿Cómo son esos jueces y por qué la quieren destituir a usted? Nosotros hemos planteado en el proceso de jury recusaciones contra los jurados. Algunos son jueces, otros son legisladores, otros son abogados de la matrícula, los que integran el jurado de enjuiciamiento, que es el organismo que controla a los magistrados judiciales y que hace este análisis de si corresponde que continúen en el cargo o si lo pueden destituir. Lo hemos recusado porque hemos observado que han tenido actuaciones tendenciosas para favorecer algunos de ellos a el propio Uribarri en la causa que se le llevó adelante o a los grupos investigados, a los grupos investigados en estas causas de corrupción. Constantemente hemos tenido obstaculizaciones en el proceso, por ejemplo, generando excarcelaciones insólitas a través de acciones de habeas corpus que suplantaron a los jueces de la causa y dispusieron un 24 de diciembre a las 9 de la noche la excarcelación de todos los que teníamos imputados en una causa, una mega investigación de corrupción que es la causa de los contratos de la legislatura.
Eso lo hicieron algunos de los jueces del Superior Tribunal, entre ellos el doctor Carubia, la doctora Misawak, y ellos fueron luego los que intervinieron en mi jury, dispusieron la apertura del jury, mi suspensión en el cargo mientras yo estaba llevando adelante la acusación del señor Uribarri en esta causa que terminó con su condena hace un mes atrás. Un sinnúmero de procederes, de actuaciones de ellos que han demostrado que tienen una tendencia clara a amparar estos procesos de corrupción y a generar impunidad. A ver, Pablo de León. Doctora, buenas noches. Dentro de las posibilidades que tienen en su cargo, sin que esto la perjudique en su rol de fiscal, digo, ¿cuánto dependen estos jueces, que la están analizando usted, del poder político de la provincia? ¿Qué es el peronismo, que es el PJ concretamente, que antes manejaba Uribarri y hoy el gobernador Bordet? Bueno, eso no lo puedo contestar con precisión. Ellos son, el problema, los superiores tribunales de justicia, al menos en Entre Ríos, están designados por el poder político. En Entre Ríos el poder político ha sido de una sola línea política de los últimos más de 20 años. Y bueno, evidentemente lo que hemos visto, lo que conocemos cómo se ha trabajado en tribunales en los últimos años, sabemos que hay actuaciones y que hay personas que han actuado para tratar de amparar al determinado funcionario, para evitar los procesos de investigaciones de corrupción. Y esto se ha visto plasmado claramente en mi enjuiciamiento. Mi enjuiciamiento no tiene otra explicación posible que no sea la interferencia en las investigaciones de corrupción. Mi enjuiciamiento empieza unos días después de que los fiscales remiten a juicio la mega causa de corrupción, sí, donde se investiga la sustracción de $53 millones durante 10 años en la legislatura de Entre Ríos. Y a continuación de esa actuación de la Fiscalía, unos días después se anuncia mi enjuiciamiento, 2 o 3 meses después empieza el juicio Uribarri, y en el medio del juicio Uribarri disponen mi suspensión en el cargo. Es muy claro que esto es por un lado una revancha y por otro lado un acto de obstaculización. Doctora, en esta investigación. Quiero correrla del registro más técnico. Usted nos está explicando algunas cuestiones y quiero preguntarle cómo está usted con esta posible destitución en lo personal, cómo se siente con eso y qué devolución tiene de la gente que la rodea y la gente, si usted ya apareció en muchas entrevistas, se fue haciendo más conocida, ¿qué devolución le hacen si camina por la calle, etcétera? Pero primero, ¿cómo está usted con esto? Usted probablemente sea destituida. Sí, yo estoy esperando la destitución, como la estoy esperando hace meses. El 10 de diciembre del año pasado ya planteamos la recusación a los jueces porque sabíamos que esto iba a pasar, y entonces estoy un poco ya acostumbrada a esperar esto, digamos. Obviamente estoy triste por lo que está pasando y avergonzada porque la verdad que uno quiere a su provincia, tiene amor por el pago y me da vergüenza que esto esté pasando en la provincia de Entre Ríos. Pero la verdad que también lo que ha pasado en los últimos tiempos, sé que he tenido la repercusión que ha tomado el caso por la gravedad que tiene el caso, ha generado que la gente se solidarice. Muchas personas en la ciudad de Paraná, cuando salgo a la calle, se me acercan y me manifiestan su solidaridad, su acompañamiento, y eso, bueno, me da mucha esperanza de que esto de alguna manera va a cambiar. Creo que esto es un proceso que recién empieza. Y alguien le dijo, perdóneme que la interrumpa, pero es interesante. Sí. Alguien de su profesión le dijo, bueno, vos también fuiste muy a fondo, tendrías que haber sido estratégica y frenar a tiempo, tocaste intereses, fuiste demasiado lejos. ¿Alguien le dijo de su entorno profesional eso? Muchas personas tienden a señalar cosas parecidas a esa, como diciendo, bueno, no tuviste cintura política. Esa es la idea. No sabía yo que los fiscales teníamos que tener algún tipo de cintura en algún punto. Uno, cuando se presenta una causa de corrupción así tan importante, lo único que puede hacer es investigarla y tratar de encontrar a los responsables. Obviamente uno tiene que resguardar la investigación y tratar de hacerla de tal manera que de llegar a juicio. Y eso es lo que tratamos de hacer nosotros, nada más que eso. ¿La amenazaron? ¿Fue amenazada además?
No. Amenazas no han sido necesarias, pasaron a los hechos directamente. Cuando fue necesario iniciaron este proceso de destitución donde uno sabe el poder que tienen y hasta dónde llegan, ¿no? Entonces, directamente ejecutaron esta decisión de destituir. Que ahora va, Lucía Salinas también quiero que charle con usted, pero déjeme preguntarle, ¿qué le dicen o qué le tiene para decirle usted a otros fiscales que puedan estar mirándola o que la hayan visto en esta situación? Háblele a los fiscales que están investigando corrupción. ¿Qué tiene para decirles? Creo que el único antídoto para estas cuestiones es hacer las investigaciones como corresponde hacerlas. Creo que no hay posibilidad de evitar este tipo de interferencias, sino es a través de nuestro trabajo responsable, que eso es lo que molesta, ¿no? La única forma de molestar al poder es hacer nuestro trabajo bien. Por ende, creo que todos los fiscales sabemos que eso es nuestra única alternativa, nuestro único camino posible. Yo ahora lo que voy a hacer es continuar con este proceso, voy a hacer todos los recursos que sean necesarios para demostrar que este es un proceso absolutamente arbitrario, injusto y absurdo. Y creo que también esto, poner las cosas sobre la mesa, demostrar, decir las cosas, plantarnos cuando hay que plantarnos, también es parte de nuestro trabajo. Bien, Lucía. Doctora, ¿qué va a suceder el día después? Cuando usted, como dijo, sea destituida. Hay algo que... Démosle un 2%, démosle una chance, porque si no estamos... ¿Qué va a ocurrir el día después con su carrera, con este trabajo anticorrupción que usted encaraba? Si hay algo que dejaría de hacer o si volvería a hacer exactamente lo mismo de cómo realizó todo este trabajo que finalmente terminó con el ex gobernador Sergio Uribarri condenado a 8 años de corrupción. No, claro que volvería a hacer todo lo mismo. Creo que si de algo me enorgullezco es del trabajo que hemos realizado en la Fiscalía de Entre Ríos. No solamente yo, sino también mis colegas que han trabajado arduamente en estas investigaciones. Y el día después de la destitución, que evidentemente va a ocurrir muy pronto, tendré que empezar además de la lucha, digamos, para revertir esta situación, me voy a remodelar, digamos, y tratar de encontrar la forma de seguir trabajando en esto, digamos. Creo que cuando uno tiene la llamita y las ganas de cambiar algo, yo tengo hijas chicas y creo que si hay algo que no quiero que pase es dejarlas viviendo en una provincia donde pasan cosas como esta. Le preguntaba, ¿usted tiene hijas de qué edad? Tengo una de 12 y otra de 9. ¿Y ya le entienden ellas? ¿Le preguntan Claro qué es lo que está pasando, mamá? Claro que sí, están preocupadas, pero también ellas saben cómo lo tomamos en casa, digamos, como algo que, bueno, puede ocurrir. Sabíamos cuando empezamos las investigaciones grandes de corrupción, cuando apareció la causa contratos, sabíamos que probablemente esto terminara en alguna situación parecida. Al mes de iniciar la investigación de la causa contratos, le pidieron el primer jury de enjuiciamiento al procurador general, mostrándonos ya y haciendo declaraciones en la prensa que esto se venía, que no iban a tolerar este tipo de investigaciones. Así que nosotros lo asumimos estas investigaciones sabiendo que nos enfrentábamos a esto y por ende también transitamos este proceso con toda tranquilidad de que bueno, que es parte de un proceso y que si queremos que algo cambie, tenemos que poner el cuerpo. Gracias, doctora, por esta conversación. Ha sido un gusto. Bueno, ¿vieron que a veces se dice fue un juicio ejemplar? Lamentablemente vamos a decir que si esto se produce va a ser una destitución ejemplar. ¿En qué sentido ejemplar? Para ejemplificar a los fiscales que quieren investigar corrupción. Este es el daño más grande, por supuesto, sobre la fiscal. Si efectivamente, ojalá no ocurra, se destituye, pero uno le preguntaba también, ¿qué pasa con el resto de los fiscales, aún con su llama, como ella dice, este fuego interno que te hace investigar y lo que conviene, lo que corresponde sobre lo que conviene? Pues bien, ¿qué pasa con el resto que quiere investigar? Me parece que hay que hacer una distinción que no es menor. Una cosa son los fiscales federales que están en Comodoro Pi, que investigan al poder y que también afrontan situaciones complejas, pero que tienen otro respaldo u otra espalda que los fiscales que están en las provincias investigando al poder más local y con el que
conviven muchísimo más a menudo. Y esto es lo que pasa por eso el Ministerio Público Fiscal salió inmediatamente a respaldar a la fiscal Goyeneche, porque lo que dijeron es, si van por ella, lo que significa es que pueden ir por el siguiente, que tan solo quiere hacer su trabajo, que es investigar la corrupción. Digo, y esto también muestra por qué a la política le interesa tanto la justicia, que tiene el deber de investigarlos. Bueno, Entre Ríos es una provincia que ha perdido con claridad el peronismo a mano de Rogelio Frigerio de Juntos por el Cambio. Ojo que no estén inventando una candidata tremenda con la bandera anticorrupción, que se vaya a trabajar en la oposición. La verdad que es una vergüenza. Observación importante la de Pablo, ¿eh? Ojo que por bajar a alguien están inventando a alguien, ¿eh? Exactamente. Bueno, sucedió cuando a Campagnoli lo corrieron, que osó investigar a Cristina Kirchner y a Lázaro Báez. y a Lázaro Báez, y los reposicionan socialmente, porque el mensaje, más allá de lo que ellos inmediatamente quieren obtener, que es correr a este fiscal que puede molestar, es un mensaje que a la sociedad no le gusta, que es finalmente el que investiga el poder puede correr este riesgo. Sí, corriendo la parte de la política me parece grave esto que está pasando, y Goyeneche es un error del sistema. Exacto. O sea, es una que hay en la provincia de Entre Ríos, no es que hay un montón de otros funcionarios judiciales que quieren avanzar, y no, es un error del sistema, que al error del sistema se lo castiga de esta manera, con lo cual la señal es horrible, la señal que se está dando con Goyeneche en este caso, porque apenas alguien hace algo disruptivo que va en contra de la política, como marcaba Lucía, en las provincias, el Tribunal Supremo responde al gobernador o al jefe político de la provincia. Pero no vaya a ser, como dijo Pablo de León, que estén inventando una candidata o inventando un referente opositor que pueda ser incluso más desafiante para el poder de lo que fue como fiscal. Vamos a hacer una tanda. Se suma, miren ustedes, Rolo Barbano, el hombre que se censó primero en la República Argentina, vive de un PH en Australia, le tocaron el timbre y le dijeron, llegamos primero. Así es, un precursor. Bien. Buenas noches. Y está Nelson Castro, siempre es un gusto. Hola, Nelson. ¿Qué tal? Bella noche, ¿cómo les va? Los invito a viajar en la maquinita del tiempo. Ponemos, como en el ascensor, ¿qué botón apretamos? Mayo 2019. A ver, viajemos. Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos. Él como candidato a presidente y yo como candidata a vice, para participar en las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Sí, las famosas PASO. Las famosas PASO. Sí. Bien. Nelson Castro. Bueno, fue un movimiento de gran astucia, el de Cristina Fernández de Kirchner, que primero tuvo conciencia que ella no ganaba las elecciones. Segundo, desarmó al gobierno de Macri, porque a esa altura al gobierno de Macri, ante el fracaso de la economía, lo único que le quedaba era ponerla a Cristina como oponente. La enemiga. La enemiga, así que eso lo desarmó. Y claramente demostró que ella tenía la voluntad de llegar al poder para llevar adelante un plan en el cual hasta el momento ha fracasado, que eran dos cosas. Primero, la impunidad, y segundo, reverdecer aquel sueño del kirchnerismo que enunció Néstor Kirchner cuando dijo necesitamos 20 años. ¿Recuerdan ustedes que cuando asume Alberto Fernández toma cosas de la socialdemocracia, incluso cita a Alfonsín, le da pomelo o recibe pomelo en la Basílica de Luján de Juliana, empuja la silla de ruedas de Gaby Michetti entrando al acto de traspaso? Ay, mire, lo quieres, lo tienes. Miren lo que es una producción. Era el Alberto que venía como Mandela a unir a los argentinos. Bueno. Y moderado Fíjense porque ustedes después Diego, qué fíjate haría que con la silla de ruedas tiempo después, ¿no? en el spot que pasaste originalmente, el anuncio de Cristina de la candidatura con Alberto, ella practica el tono de Cristina moderada. Sí, claro. Es donde sienta las bases, incluso desde la voz, desde lo actoral. Y acá estos siguen la misma línea. Totalmente. Bueno, fue el Entender Alberto... eso de sí. volvimos mejores y distintos. Bueno, el que usó Cristina en el 2011. En la campaña del 2011, Cristina utiliza el mismo tono componedor y llega al 54%. Y Alberto Fernández diciendo,
conmigo la grieta nunca más. Sí, pero si miran bien esa imagen que estábamos viendo, con los funcionarios cantando la marcha partidaria, en el momento en que asumió un presidente de todos los argentinos, podían haber tenido ya una idea de lo que podía llegar a pasar. ¿Era un proyecto de poder? No era un proyecto de país. Bueno, recuperamos nuestro Estado. Acordate siempre, digamos, te puede gustar mucho, poquito, nada, Lori Sanata, pero hay algo que dice que es claro, que es que el peronismo se siente que la verdadera Argentina, la Argentina profunda, es peronista. Así es. Entonces, y el Estado básicamente es peronista. Y cuando entró Ginés al Ministerio de Salud, recuperamos ministerio. Es decir, volvió a las manos lo que nunca debió haberse ido de nuestras manos peronistas. Bueno, eso ocurrió, efectivamente. Efectivamente, el peronismo no es una ideología ya, es una metodología de usufructuo del poder. La ideología es secundaria. Un día son menemistas, otro día dualistas, otro día kirchneristas, otro día hasta macristas, puede ser lo que fuera. El peronismo es una metodología para usufructuar el poder y para, obviamente, vivir de sus beneficios, entre ellos la impunidad. Sí, pero algo, Nelson, pasó, porque lo que veíamos recién era la imagen de un gabinete asumiendo, una vicepresidenta que no lo saludaba a Macri, pero que un Alberto, como decía recién Diego, que hablaba y saludaba con Macri. Pero algo pasó para que se hayan peleado y hayan llevado al peronismo a estar en sus peores registros históricos. Algo pasó en esa concepción del poder. Y Cristina evidentemente tiene un problema con eso, ¿no? Lo mostró en la elección de Vudú, en la elección de 2013, en la elección de 2015, donde pierde. Evidentemente, el manejo del poder quizás electoral, ella tiene un error, ¿eh? Hay dos cosas muy importantes para señalar al respecto de esto, que ella obviamente minimizó y que creo, yo tampoco lo creí, te digo, yo creo que ella, como muchos, no creímos que Alberto Fernández iba a ser tan inútil, digamos, porque efectivamente, digamos, un hombre, porque vos podés decir, digamos, que hizo una gestión hacia acá, hacia allá, pero un hombre con gestión cero, digamos, claramente de intrascendencia, que no tiene visión para darse cuenta de lo que iba a generar, más allá de la pandemia, porque estas cosas hubieran ocurrido con o sin pandemia, claramente. Es decir, creo que Cristina, y nadie dijo, no, mira, acá tengo un inútil, y que puso además a gestionar a gente inútil, digamos, veamos los ejemplos. Pero no lo conocía Cristina, Nelson, porque fue funcionario Alberto Fernández. Muchos años fue jefe de gabinete, no conocía en el día a día cómo efectivamente, creo que ella también ha sido una sorprendida, digamos, porque él, digamos, el jefe de gabinete es un hombre que, digamos, tiene a su cargo la administración. Digamos, conoce los resortes de cómo se maneja el Estado. Ahora, voy a disentir con todos. En el sentido de que, el video que hoy cumple 3 años, en realidad fue a la mañana, ¿se acuerdan? Bien temprano. Yo la verdad lo vi 2 o 3 veces porque no podía creer lo que estaba diciendo Cristina. Pero yo creo que revela lo que iba a pasar. Cuando ella dice, tomé la decisión de que Alberto Fernández sea candidato a presidente. Ella podría haber elegido otra manera de anunciar lo que se venía. Y eligió eso. Ya en ese momento lo pone en un lugar muy complicado que uno podía leer que iba a terminar mal. ¿En qué sentido? Que Alberto Fernández podía obedecerle o pelearse. Y la verdad es que una pelea política con el peronismo en el poder... Pero también no prometía nada bueno. Una cosita que tiene que ver con eso. Cuando antes de que asuma Alberto Fernández, se fue sabiendo cómo se iban llenando los cuadros de funcionarios, los ministerios. Cómo lotearon. Con los distintos loteos. Digo, yo he escuchado, había periodistas que hablaban de loteo. ¿Cómo pensaban en ese momento que ese loteo podía funcionar? Había que mirar un poquito y darse cuenta que el loteo no iba a funcionar. La mayoría de los votantes la compró esta ficción. Vos, Jessica, decís, yo me di cuenta viendo el video, pero la verdad es que en las urnas lo que se demostró es que la mayoría de la gente les creyó. Ahora Cristina moderada, creyó en el proyecto de Alberto Mandela, que cerraba la grieta, que llevaba la silla de ruedas, que iba a ser un cambio de mando distinto al de Cristina con Macri. No la mayoría del país. 48%. Dije la mayoría de los votantes. Bueno, pero no la mayoría de votantes. 48% de los votantes no es la mayoría. Ahí hay un punto también, retomando esto que dice Jessy, que es lo que estaba diciendo Cristina en ese video es... yo no puedo llegar sola, elijo a alguien que encabece, pero la que toma la decisión, la que lo anuncia, la que elige las personas claves para cajas mal llamadas claves, porque son organismos que le tienen que resolver problemas esenciales a muchísimos argentinos, fue Cristina Kirchner misma, y la que tenía el poder político y el poder de fuego en la calle con los votos era ella. No había otra forma. Ahora, ¿me permitís un minuto? Claro. Yo, frente a esto, que usted tiene razón, digo, Alberto Fernández igual tenía una carta
porque él es el que aporta, lo trae a Massa y demás, aporta la posibilidad de la victoria. Él puede decir, mirá, vos tenés todo esto. Claro. Si no estoy yo, no ganás. Y eso le dio una posibilidad a una persona con otra psicología de plantarse y decir, mirá, yo no vengo acá para ser tu monigote. Ese pudo haber sido Alberto Fernández, ¿no? Que no lo fue. Bueno, ahí empieza la tensión. Sin embargo, allá lejos y hace tiempo, diciembre de 2020, miren lo que le decía Alberto Fernández a Cristina. Si hay una imagen que tengo grabada en mi memoria, es una imagen en donde Cristina, hablando a la plaza, me mira y me dice, presidente, no le preste atención a lo que escriban en los diarios o digan en los medios. Mire los ojos de su pueblo y háblele al corazón de cada argentino y de cada argentina. Yo hice lo que me mandaste. Fue el mejor consejo que me diste. Bueno, y de la consejo banqueta a la Hice lo que me tanqueta, mandaste, porque ahora es guerra, ¿no? No, pero además el término lamentable, ya a esta altura era, no hice lo que me aconsejaste, hice lo que me mandaste. Un por consejo favor. no es una manda, no lo distingue. Y aparte, Alberto dice que ella le dijo presidente. Sí. ¿Alguien imagina a Cristina diciéndole presidente en privado? Igual Alberto? yo quiero volver a lo que, al debate que es interesante que plantea Jessica, que a mí me parece que no hay otra manera en que Cristina no hable todo en virtud de su referencia. O sea, Cristina cualquier cosa que dice lo hace. Es más, el otro día en el Chaco, ella dice cómo se eligió al actual ministro de Desarrollo Social porque yo le dije, porque Máximo le dijo, yo dije que Guado no fuera jefe. Todo en el universo de Cristina es yo. Entonces, no había destino. Yo creo que la irresponsabilidad de Cristina en ese momento es que le deja a Alberto armar un gabinete con toda esta gente que mayormente absolutamente disfuncional e inoperante en la gestión, y no hay un gobierno en el cual intercambiaron cosas. Solo el Acámbora se quedó con lugares trascendentales, lo que siempre decimos de la caja, y dejó y relegó un montón de cosas. Bueno. Y así fue lo que pasó con los Sardo y así es lo que pasa hoy con Martín Guzmán. Pero permítanme, las personas son lo que pueden en determinado contexto. La ilusión de hacer kirchnerismo a la vieja usanza y volver al Néstor, la época de gloria de Néstor con acomodando los déficits, toda esa ilusión que un poco vendió Alberto Fernández, voy a recuperar aquel nestorismo, esa etapa idealizada, no tenía condiciones de posibilidad, porque ya se venía viendo que Argentina se estaba achicando, que los déficits eran impagables, que la importación de gas licuado era tremenda y que no había para distribuir. Uno suponía que Cristina sabía qué limitaciones iba a encontrar, que había que arreglar con el Fondo Monetario y que iba a haber un momento, llamémosle la mala palabra y maldita, el ajuste. Uno suponía que Cristina sabía que Alberto iba a tener que hacer un ajuste. Lo que sorprende ahora es que Cristina se queje y le pegue a Alberto Fernández en unas condiciones de posibilidad que han cambiado tremendamente. ¿Se puede hacer kirchnerismo de aquel como el que quiere Cristina, sin reventar la inflación como está por pasar? No, pero ese es el elemento. Además que Alberto Fernández además lo decía, porque él lo sabía. Es decir, digamos, la vuelta a esto era el fracaso del gobierno, que es lo que estaba ocurriendo. Es decir, la vuelta al kirchnerismo cristinista y demás era significado de fracaso, y entonces uno, digamos, decía, bueno, habrá una lógica que dirá, mirá, si entras en aquello, fracasás, porque hoy la Argentina, que en definitiva fue lo mismo que le pasó a Macri, es decir, la Argentina así agrietada no genera ninguna posibilidad de recuperación para nada. Es decir, esto Alberto Fernández lo sabía, digamos, ahora, lo que pasa es que efectivamente ahí apareció una personalidad con tres características, ¿no? Un mentiroso, un pusilánime y un mitómano. Eso es Alberto Fernández y entonces obviamente pasa lo que está pasando. Una persona con otra característica se planta porque le dice a Cristina, mirá, por ese camino fracasamos y vos misma vas a tener un verdadero problema porque te vas a quedar sin poder. Pero sin embargo, habíamos visto cómo era Cristina en todos los años anteriores y que ningún peronista se le había plantado. Es raro imaginar por qué 48% de la población pensó que votando a Cristina, aunque sea segunda en la lista, no iba a haber kirchnerismo. Bueno. Perdón, ¿alguna vez escucharon que alguien le dijera antes a Cristina, no, Cristina, así no? Alberto Fernández había hablado, no. Discutamos Pero Alberto Fernández había hablado. Hay como máximas del peronismo que se fueron cayendo muchas. De hecho, el año pasado el peronismo unido en la provincia de Buenos Aires no perdió una elección, perdió.
digo. Y hay una máxima que es el peronismo tiene un jefe que tiene lapicera, que es el presidente, y manda. Pasó con Néstor Kirchner, iba a ser el títere de Duhalde, no lo fue. El que tiene la lapicera es el que manda. Había detrás de esta idea... Pero el que eligió la fórmula fue justamente el que tenía la lapicera. Pero arranqué diciendo eso, que la falla de origen está en ese video, que es cuando Cristina decide presentar a su candidato que conforma la fórmula con ella de esta manera. Ahora, también había muchos que sostenían, esto es peronismo, el peronismo, el que tiene la lapicera es el que manda, Alberto va a mandar. Eso estaba presente, no es que no existía. Después el voto de la gente no creo que vaya por quién va a tener la lapicera. Bueno, yo el digo voto de la gente fue comiéndose el engaño, comiendo la mague de Alberto Alfonsín. Igual es interesante lo que dice Osvaldo, porque digo, ¿quién le dice que no a Cristina? Alberto es una de las pocas personas que le decía, no, Cristina, esto no. Recordemos que durante la presidencia de Néstor y eso la primera hacía creíble, Rolo. Exactamente. Pero perdón, yo no es que yo lo... Porque hay... vos... No es que yo... Además, él renuncia. Evidentemente fue creíble, por algo lo votaron. Pero lo que digo es, Nelson, vos sabés que estuvo acá Alberto Fernández tantas veces, uno ha tenido algunos soft con él, y On también, y era hipercrítico. Lo que parecía era que Cristina estaba eligiendo al tipo que la había fusilado mediáticamente. Hay, bueno, las entrevistas de Alberto condenando toda la cuestión judicial de Cristina, la muerte de Nisman. La acusó de encubridora del atentado de la Eso le daba cierto valor. Si estás eligiendo un tipo que te reventó 10 años seguidos y fuerte, porque fue fuerte, no fue liviano Alberto Fernández, hay algo ahí. Sí, pero Diego, si le dijiste encubridora y después le decís, ok, encubridora, tenés razón, voy a ser tu primero. Era creíble, era tan creíble. Aparte estaba con masa Alberto Fernández. En el momento en el que pasa todo esto, era hombre de masa. Sin duda. O nos olvidamos, porque yo entiendo lo que dice Pablo de León, él le decía que no a Cristina, pero le decía cuando estaba dentro del gobierno. Después cuando se va, era un crítico desde afuera, peleado. No, Rolo, yo lo que digo es, vos recordemos, en el primer mandato, en el mandato de Néstor, en el primero de ella, ¿quiénes cenaban toda la noche en Olivos? Néstor, Cristina y Alberto Fernández. Él participaba de un nivel de discusión que no tiene casi, que hoy, creo, salvo su hijo, creo que no tiene nadie con Cristina. Era un igual. Entonces, era una persona que podía discutir. Ahora, evidentemente, cuando empieza el mandato de Alberto, Alberto quiere hacer cosas que a ella inmediatamente le molestan, que se escapan de su radar. Le molesta a Culfas, le molesta a Belis, le molesta a Vilma Ibarra y después le molesta a no ser ella presidenta. Exactamente. Le molesta no ser ella el ejercicio pleno del poder. No eligieron una manera, quizás era imposible que existiera, en el cual interactuar. Entonces, ¿qué hicieron esto? En el poder, jodiéndole la vida todos los días a la gente que cuando tenían que tomar decisiones respecto de la gestión. Pero yo ahí, el elemento que tengo, repito, Alberto Fernández tenía una herramienta para decir, mira, el presidente soy yo, porque si yo no estoy acá, vos perdés. ¿Y qué es lo que va a ocurrir ahora? Es decir, si Cristina no logra una síntesis con otro, entre comillas, Alberto Fernández, pierde las elecciones. Eso da un poder, digamos, claro que vos lo podés ejercer. ¿No es cierto? Mira, la presidencia la voy a hacer yo. ¿No es cierto? Alberto Fernández tuvo esa oportunidad. Ahora, yo quiero recordar pero yo te di la victoria. Pero yo te puse ahí. Pero yo te di la victoria. Pero en ese punto no había victoria posible sin toda la estructura partidaria y política de Cristina Kirchner. Lo que yo me ustedes pregunto están dejando afuera No, pero lo que yo quiero decir es el electorado, la ciudadanía. Quizás lo que ellos no han tenido en cuenta es que la ciudadanía ha ido cambiando y que el kirchnerismo o el ejercicio del poder tal cual lo conoció y lo ejerció Cristina Kirchner, en algún punto ya no aplica para este tipo de Argentina. Y voy a agregar un elemento, Nelson. El gran elemento que lleva al kirchnerismo al triunfo es el fracaso de Macri. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, Osvaldo. Si no, Macri reelegía. Si no hubiera habido esa catástrofe, esta gente que es una desgracia no vuelve. Y por eso ocurrió, y cuando se vio ese voto bronca que tuvo Alberto Fernández, lo que sacó Kicillof en la provincia de Buenos Aires, tenemos que dimensionar eso para darnos cuenta, es decir, la gente pues se da cuenta, mirá, no le voy a dar todo el poder, pero el elemento que lleva a la victoria es el fracaso de Macri. Bien, permítanme, ya volvemos a este debate, este recordatorio. En el INDEC está Alberto Fernández y Martín Guzmán. Exactamente, fueron ahí a capitalizar lo que en el gobierno se considera un éxito,
como es la celebración de este censo. Entonces el presidente está ahí junto a su ministro Guzmán mostrando y Marco Labaña diciéndole, bueno, acá se eligió tal cosa, acá se eligió tal otra, pero el gobierno tiene una lectura respecto de un exitoso censo y está intentando capitalizarlo el presidente Fernández con su ministro hoy empoderado. ¿Por qué creen que fue exitoso, Pablo? Que hay gente sin ¿Por qué creen que censar. fue censar. exitoso? Hay decenas y decenas de personas sin censar, los números que están Sí, dando no hay- llegan hay- ni a los para ¿Qué eso le que podemos había- decir? A ver, ¿qué podemos decirle a los que nos están mirando y no fueron censados? Bueno. Hay un montón de gente en Twitter, Sí. hay gente en la cuadra de uno también y miles de personas que han Bueno. visto como a otros eran... El censado es el otro. Muy simple, muy simple. Digamos, ¿Qué tenemos para ellos? Muy ¿Qué simple. datos tenemos? Esto es el kirchnerismo. Ahí está. ¿Qué más? ¿Hay algo? No, hay que llamar ¿Hay al audio? 0800, que te vayan a censar de nuevo, pero... Diego, ¿Qué hay cuando que empezás, hacer? te hay que Tenemos llamar información. al 0800-345-2022 para Está decir, conversado. no me censaron, vengan a censarme o mandar un mail a censo@indec.gov.ar. Sí, Pero, perdón, sí, que estén mandando este comunicado es reconocer que hay decenas de personas que no fueron censadas. Cuando uno recorre redes sociales de gente que uno conoce, ve que personas que viven a 2 cuadras del obelisco no fueron censadas. Vos pensás, si vas a un lugar rural, a un paraje rural, ¿qué habrá pasado con el operativo si acá Sí, tienen ya en agujeros? la ciudad de Buenos Aires se puso en marcha por parte de la ciudad, de la Dirección de Estadísticas, tomar nota efectivamente de todos los que aparecen o los que dicen no haber sido censados y en los próximos días se va a tratar de incluir a todo el mundo lo máximo posible. Es cierto que siempre hay una tasa de inasistencia de aquellos que son los censistas y el problema es si falta X%, 5%, 6%, 7%, eso ya te da una baja en la cantidad de censados. ¿Qué también pasa? Que ahora con las redes sociales todo se dice, de hecho hay desde el diputado Martín Tetaz hasta Viviana Sacone, redes se gente sabe conocida, empezaron a contar los datos, se sumaron cada vez más historias. Hay que ver cuántos son efectivamente, si es mucha gente que quedó afuera o no tanta. Bueno, primeros datos del censo, Pablo de León tiene algunos. Bueno, se censaron de modo virtual 23.813.000 personas. La estimación oficial se hace que esto es un 50%, con lo cual estaríamos hablando de entre 46 millones y 47 millones de habitantes en la Argentina. ¿Cuál es el distrito en donde más habitantes se censaron de modo virtual? La provincia de Buenos Aires, obviamente, con 9 millones y medio de personas. Luego le siguen, casi iguales, la ciudad de Buenos Aires, con 2.150.000 personas, y Córdoba, con 20.000 personas menos. Luego asoma ante esos números la provincia de Santa Fe con casi 2 millones de personas. Y respecto de lo que preguntaba Rolo, en el gobierno deslindan el nivel de reclamos y, por ejemplo, dicen que en Cava de 1,7 millones de viviendas solo hay 500 reclamos. Bueno, lo que estamos viendo nosotros es que no es así, ¿no? Bien, en un rato está Eduardo Levillellati, que nos va a ayudar con esto. No sé si le llamó la atención. Preguntas del aspecto laboral. A uno le han preguntado, en la última semana, ¿trabajaste al menos una hora? ¿No me viste? Y la pregunta es, ¿eso acaso se va a considerar en actividad alguien que trabaja una hora? ¿No es como un umbral un poco bajo para considerar y después decir que los argentinos tienen tal porcentaje trabajando? En un ratito lo vamos a charlar. Rara la pregunta, me parece pobre, ¿no? Si para evaluar si estás en actividad formal, informal, etcétera, una sola hora. Jessica. No, estoy mirando la imagen y parece que fuese un día de elección. Que están ahí en el comazo, Como era festejando el centro de cómputos. Claro, ¿Qué es el presidente ahí? Sí, nada. Bien, quiero en un ratito volver a lo que estábamos comentando. Se cumplen 3 años del anuncio. Ir a Que para festejar una eso. parte de la sociedad, aquel video de Cristina, era la obra maestra, una obra de arte política. Es decir, la Mona Lisa del Museo de las Decisiones Políticas. Vean ustedes esta pieza, cómo Cristina nombra a Alberto Fernández y descoloca a la clase política y aplausos en ese momento. 3 años después, la que no lo aplaude justamente y todo lo contrario es la propia electora, Cristina Fernández de Kirchner, y todo el elenco está pegándole. Vamos atrás en el tiempo, en esta línea de tiempo de la relación entre ambos. ¿Qué decían? Les diría,
en No te pongas nervioso. A ver si lo tenemos. Nosotros no necesitamos operadores de prensa ni operaciones de prensa. Somos militantes, tenemos representación y eso es lo que enaltece y convoca la política. Por eso, Alberto, tranquilo, pone orden en lo que tengas que poner orden, no te pongas nervioso, no te enojes y metele para adelante. Bueno, esto apenas pasadita la foto de Olivos. Sí, claro. Lo primero más maternal, pone orden, ¿Por qué decía pone orden, Pablo? ¿Qué estaba pasando? Jessica, ¿qué pasaba ahí? Lo que pasaba es que en ese momento había un impacto total. Alberto estaba totalmente desbordado. Quienes se acercaban a él lo encontraban falto de reacción ante lo que había pasado el escándalo de difundir la foto y luego un video. Y Cristina le dice públicamente esto. Pero esto fue cambiando y luego Cristina pasó a enfurecerse con estas cosas y recordó que más tarde ella posteó una foto de ella en el Instituto Patria diciendo que ella había estado guardada y que no se había mostrado de ninguna manera. Poner orden era bestial, es poner orden a tu vida personal. Sí, Claro, poner claro. orden en la quinta de Olivos. La verdad es que no era tan cándida esa frase. Bueno, Bien, fue un quiere poco más decir, moderada de Aníbal Fernández, que salió a decir poco menos que Sí, sí. ¿qué quieren? Que Fabiola, Sí, que le sí, pegue sí. a Fabiola para Sí. que no haga las cosas, que era su Nelson, razonamiento. hacenos un cierre vos de estos 3 años. Digamos, fue muy inesperado aquel nombramiento y no tan inesperado el resultado 3 años después. No, claro que no. Esta es la historia de un fracaso. Porque efectivamente la única posibilidad que había era que Alberto Fernández encarara algo distinto al kirchnerismo. En cuanto Alberto Fernández cayó bajo las garras del kirchnerismo, predecir el futuro era muy simple. Por eso lo que se puede decir, porque esto tiene valor en cuanto a futuro. Lo que pasó, pasó. El futuro es el fracaso. Este es un gobierno de fracaso porque además es una característica del kirchnerismo fundamental. El kirchnerismo nos lleva al pasado. Y el pasado para los argentinos es sinónimo de división y fracaso. Igual Nelson, lo quería despedir a Nelson y meternos con el censo. Muchas gracias, como siempre, ustedes, por haber bella estado noche. acá. Bella noche Un de gusto. miércoles. Sí, con Nelson. Y nos metemos con el censo. A ver, creo que tenemos también más imágenes de esto que les contábamos. Ahí está el presidente. Como en la época de las Filminas, volvió el doctor Filminas. Sin corbata, mostrándose muy eufórico por los números de... Intenta mostrar que la Administración Nacional hace algo que sale bien. Bueno, hay que recordar que desde ese mismo instituto, el INDEC, hace unos días los números de inflación mostraron que hay cosas que no se están haciendo nada bien. Alberto, Osvaldo. Sí, hay una noticia que acaba de salir en el diario La Capital de Rosario, que es muy impresionante, que dice que cerca del 10% de los rosarinos no recibieron al censista, con lo cual parece que desde este jueves hasta el martes siguiente van a continuar las tareas en las viviendas que hayan quedado fuera de la cobertura del operativo. O sea, toda una parte de la ciudad, un 10% de la ciudad, no recibió censistas. Bien. Es mucho, digo, una ciudad... Es alto. ¿no? Es alto, un Y millón de habían tenido habitantes. que hacer un operativo de seguridad especial por sí. miedo a los narcos. Digo, no es Exactamente. cualquier ciudad, Rosario. Por eso es tan importante lo que marcás, Osvaldo. Habrá que ver cuánto tuvo que ver también con las dificultades que tuvo el operativo en particular. Allá. Sí, dicen que ha habido inconvenientes en algunas zonas como robo de celulares y mordidas de perros. También hubo censistas que no conocían la zona, no lo habían Bueno, lo de practicado las mordidas y se perdieron. lo de las mordidas de perros, aunque parezca un chiste, lo comentó Marco Labaña como un tema especial de cuidado. Se lo comentó, creo, en una entrevista a María O'Donnell. Y fue curioso, porque parecía que era algo más risueño. Y parece que hay una prevalencia en los censistas que está estudiado, que es un elemento. Por supuesto, hay tantos perros y de tantos tamaños en la Argentina que creo que si la Argentina no avanza no es porque los perros muerden a los censistas. También pero hubo es un solo dato, Diego, para sumarte. En Quilmes hubo asaltos a censistas, acá en la provincia de Buenos Aires. Asaltaron a 4 censistas en pocos minutos, iban con un auto e iban asaltando a los censistas que se cruzaban. Algunos de los encuestados también asaltaron, los detuvieron a los ladrones y uno era policía de la bonaerense en actividad. Así funcionó en algunos lugares este operativo. Eduardo Leville Yati, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? ¿Te censaste? Sí.
online. Pero pasó por el edificio y le di el Bien, código. ¿te preguntaron por trabajo, cantidad de horas que trabajás? Sí, eran pocas preguntas, pero confieso que es la primera vez que me censo, porque en el censo anterior no me censaron y en el anterior estaba viviendo afuera. Entonces, ¿qué es eso? mi ¿Cómo primera es? ¿Qué te sentiste? La entrevista le vi, ya Creo que tenés 30 años nomás. siendo censado. Sí, ¿no se nota? Hablemos de esto. Te preguntaban, a mí me preguntaron y a todos, la semana pasada, o la última semana, ¿trabajó al menos una hora? ¿Podés relevar con esa pregunta como si la Argentina trabaja o no? No, podés tener una idea si la persona es activa. Típicamente para saber si es activo te preguntan si estás buscando, si trabajaste o buscaste trabajo. Yo esperaba una pregunta parecida a la de la encuesta permanente de hogares, que te dice, estás trabajando o estás queriendo trabajar. La verdad no sé cómo Pero yo te digo, responderte. si trabajo más de un... Dice, no las cosas de la casa. ¿Alguna actividad, al menos una hora por semana? Yo te digo sí. ¿Y cuál es la conclusión que el Estado argentino saca de esto? Hay dos puntos. Primero, que no podés identificar la intensidad de trabajo de esa, pero supongo que eso no es función del censo. Lo segundo es que trabajo puede ser trabajo remunerado o no, y la pregunta no lo indica. Vos mencionaste, yo trabajo en mi casa haciendo ¿qué? Vos estás haciendo trabajo en la casa. Entonces no me queda muy claro cuál era el punto de esa, o qué información pretenden Pero vamos sacar a la de esa cantidad. pregunta. Suponete que sí, y es una hora. ¿Qué me tenés para decirme, Estado argentino, sobre esta Muy poco, por eso. Creo ¿Qué que análisis muy de poca... datos haces con eso? No termino de entender el objetivo Aparte, ¿de qué esa trabajas pregunta, una hora por pero- semana? ¿De qué es el trabajo de una hora por semana? Después que te preguntan algo, sector público, sector privado, pero me pareció medio tenue, si vos tenés un problema laboral en Argentina y lo tenés, bajó el desempleo, pero es el empleo que bajó y que se agregó, perdóname, es de calidad media y media baja. Si trabajás una hora por semana tenés un problema de trabajo, evidentemente. Exactamente. Pongámoslo así, yo trabajo, estudio, investigo muchas veces con datos laborales. Esa pregunta no me da a mí información útil, a mí en particular, pero no sé cuál fue el objetivo original. Ahora, la verdad que esa información no sabría mucho cómo tratarla, porque salvo decir que esa persona está en condiciones de trabajar, que está activa y que, salvo eso, no creo que puedas extraer mucha más información. Bien, vamos a un plato caliente de los últimos días. Hay que distribuir. Es un mandato del kirchnerismo en sus múltiples formas. Primero reclamo mediático, después proyectos de ley varios. Algunos tomó el gobierno. ¿Eso se va a hacer con emisión? Es una pregunta, sí, ya lo contestamos varias veces. Vale la pena remarcarlo. El público Sí. se renueva, señor. En televisión Claro, lo aprendimos todos con Exacto, Mirta. sí. Eso es gasto, y el gasto se financia de tres formas: impuestos, deuda o emisión. Impuestos, difícil subir y espero que no suban. Deuda, muy difícil colocar, hay un mercado de pesos muy pequeño. Cualquier gasto adicional seguramente va a ir en gran medida, si no todo, por emisión. Soy el gobierno. No entendiste, Eduardo. Hay más recaudación. Está subiendo la recaudación. Con eso podemos financiarlo. No parecería que esté subiendo la recaudación en términos reales, es decir, en términos de a la misma velocidad de lo que sube lo que yo tengo que pagar. No te olvides que hay inflación, yo recaudo más, pero los sueldos y mis gastos como gobierno aumentan. Entonces, en términos reales, no parecería que hubiera holgura fiscal. De hecho, da la sensación de que no vamos a cumplir con las metas o vamos a tener problemas para cumplir con las metas al final del año, con las metas del Fondo Monetario. Yo, insisto, esto es un... Yo hablé mucho del populismo, de la inflación. El otro día estaba viendo de nuevo una película sobre las historias del barón de Munchausen. Vos sabés que hay un síndrome de Munchausen en la salud mental, que es la persona que inventa mucho. Munchausen es un personaje que inventaba historias estrafalarias, y en una de esas historias cuenta que para cruzar, creo que era un río, que no alcanzaba a cruzar, se agarra de la cola del pelo y tira fuerte, y eso le permite cruzar volando. Claro. Y esto es un poco, si se quiere, un método Munchausen de la distribución. Entonces yo emito hoy para paliar las consecuencias inflacionarias y de salario real de la inflación pasada. Y mañana emitiré para paliar las consecuencias de esta emisión. Es como tirarte de la colita del pelo y pensar que eso te va a hacer volar. Pero la verdad es que estás distribuyendo siempre la misma pobreza. Bueno, ¿hay conciencia de que esto puede ocurrir en el kirchnerismo cuando lo pide? Sí, yo creo que sí. Yo creo que eso no se puede analizar por fuera de la interna del gobierno. Nadie en el gobierno de Alberto,
no en el kirchnerismo que está como jugando por fuera. Nadie en el gobierno de Alberto defiende esas posturas. De hecho, por eso es que sale Grabois y Moyano a pedir salario universal y asignaciones familiares para todos los trabajadores formales. ¿Se puede hacer? Ahora sos el ministro de Economía, este programa lo conoces, acá te tiro las llaves. Clean, clean, clean. ¿Se puede distribuir como está pidiendo el kirchnerismo, Pablo Moyano, Grabois? Se puede hacer, vas a tener más inflación y menos poder adquisitivo, pero poder hacerlo, puedes hacer. Lo puedes hacer, no vas a mejorar el bienestar y la calidad de vida de los trabajadores a los cuales estás distribuyendo esto. ¿Cuánta más inflación y en cuánto tiempo me viene el efecto adverso de la emisión? Cada vez más rápido, porque ya está desatada la inflación, entonces la elasticidad, la rapidez con la cual vos ajustás las expectativas, ves que el gobierno emite y decís, bueno, entonces la inflación no va a ser 70, por ahí es 80. E inmediatamente ajustás, porque en todo este quilombo de precios, como dijimos hace poco, es mucho más fácil ajustar, porque nadie está llevando la cuenta de tan rápido que se mueve todo. ¿Y también se genera más pobreza con esto, Eduardo? O sea, esta emisión para distribuir que te obliga después a emitir nuevamente, ¿también te genera más pobreza o corre aparte? Genera más pobreza agregada porque la inflación reduce la inversión, reduce el crecimiento, entonces la torta se achica. Pero aparte, como dentro de esta distribución hay tipos que tienen mayor y menor poder de negociación, cuando aumenta la inflación, un tipo como Moyano va a poder defender a sus afiliados. Pero el tipo que está trabajando independiente, el tipo que depende de planes, el informal. Sí. Sí, incluso el pyme de pequeña y microempresa que está totalmente sin representación acá, esos tipos pierden al final. Te voy a hacer de abogada del diablo tomando las palabras de Kicillof. Después del discurso de Cristina en Chaco, se volvió la discusión de la emisión monetaria y él dijo, bueno, aparecieron nuestros monetaristas frustrados, insisten con asociar a la inflación mecánicamente con la emisión monetaria y él dice, monetarista frustrado. Lo dice Kicillof. Dice, el experimento macrista 2018-2019 es una nueva refutación para esta aplicación. Se acordó con el FMI una política de control monetario estricto, pero como se ve, pone un gráfico, la inflación no se dio por enterada. Que alguna vez vos frenes la emisión y no puedas bajar la inflación porque es inercial, porque la gente piensa que ese frenazo de la emisión es transitorio, no implica que si emitís no vas a generar inflación. Cuando el kirchnerismo, incluyendo a Kicillof, habla de la multidimensionalidad, una de esas dimensiones es las expectativas asociadas a la emisión. Si yo ahora sigo emitiendo, lo que va a pasar no es que necesariamente el dinero ese vaya inmediatamente a mayores precios, es que el tipo que tiene que preciar su mercadería, imagina cuánto voy a aumentar, cuánto va a ser la inflación este año. Miro lo que es el Banco Central, miro las demandas de gasto y digo, bueno, seguramente va a ser más alto que lo que dice el REM del Banco Central. Entonces aumento más. Aumento posiblemente por expectativas antes de que entre ese dinero. ¿Sí? Ahora, dicho eso, el dinero tarde o temprano va a ir a la inflación de la misma forma que fue en Estados Unidos. Eduardo, siempre se dice que precio es lo que el mercado puede o está dispuesto a pagar por algo. ¿Está pasando este fenómeno de que no hay mucha mercadería, entonces el tipo que la tiene te cobra lo que quiere? Mira, está pasando que si vos tenés el dinero en la mano y te quema, vas a ir a comprar algo y no vas a mirar el precio. Y en ese caso sí, puede ser que el tipo que está vendiendo vea la cola al inicio, en la puerta del local y diga, mira, a toda esta gente no le voy a poder vender. Entonces les voy a vender a los tipos que estén dispuestos a pagar el máximo. Y eso es pricing, es ponerle un precio de manera de maximizar la cantidad de guita que puedes sacar. Y esos van a comprar porque saben que después va a estar más caro. Bueno, siempre hay alguien que va a estar dispuesto a pagar más, evidentemente. Porque supone que va a estar más caro. Claro. Porque supone que va a estar más caro, porque no sabe cuál es el precio real, porque no sabe cuando vuelva a la casa o al mes siguiente exactamente cuál va a ser. Ahí no funciona la idea de que, bueno, a lo mejor hay otra oferta y la oferta y la demanda se regulan. Eso está roto. No, funciona. Vos online tratás de comparar precios en el momento, pero no siempre tenés tiempo para hacerlo. Y cuando los cambios son tan rápidos, la información que podés recabar esperando y buscando precios es baja en relación al tiempo que perdés. Incluso en los supermercados o en las compras habituales del chino, la dispersión es más grande y es más difícil hacer justicia con un producto y devolverlo porque te parece caro y digamos, no se puede focalizar tanto tu acción de compra porque todo está disperso y toda la escala está rota. Y eso también te resigna y te hace ir a comprar igual, medio ponés y a lo sumo ajustás, decís, bueno, voy a comprar, tengo esta cantidad de plata para gastar y vas desechando productos porque no te alcanza. Sí, mira, es muy simple. En un ambiente de baja inflación, vos lo que te fijás es si varió el precio. Acá tenés que comparar variaciones y eso, para el común de los mortales, es más difícil que fijarse si varió el precio.
tenés que mirar dónde varío más. Y aparte tenés que tratar de ver exactamente el mismo tipo de producto para hacer esa comparación. Porque si tu producto cambia el precio, vos te das cuenta que te lo cambiaron. Entonces, bueno, voy a buscar alguna otra cosa. Pero cuando comparás, tenés que comparar el mismo tipo de productos. Y la verdad es que es bien difícil. Salvo que sea algo muy específico y estándar, es muy difícil comparar calidades. Entonces, en algún momento decís, bueno, ya está, más, menos. Eduardo, es imposible comparar porque vos vas hoy al supermercado chino a comprar una gaseosa y vas a los 2 días a comprar la gaseosa y ya vas esperando que el precio sea diferente. O sea, no vas a dejar de comprar porque veas el precio alto, porque sabés que cambian cada 2 días, cada 3 días. Si cambiaste de marca de supermercado, te aparecen promociones imposibles del 2x1, 3x2, 4x5 y nunca sabés lo que estás pagando, con lo cual te resignás y, como dice Diego, compras hasta donde te alcanza. Bueno, todo esto lo que te genera es un caldo de cultivo para que los aumentos, si vos le pones más gasolina, se espiralicen más rápido. Entonces vos me decís, ¿cuánto va a ser la inflación el año que viene? Y yo te puedo decir 90, pero viene alguien, un economista, y me dice 150, y digo, bueno, nada, no sé, depende de lo que haga el gobierno. Claro. Voy a un tema que parece más técnico, pero fue muy cuestionado por el kirchnerismo en su momento, que fue la suba de las tasas del central, las tasas de los créditos. Para absorber pesos, la tasa es más apetitosa, más alta, pero eso frena también la inversión, la capacidad de las pymes y de las empresas de tomar crédito. ¿Cómo opera esta cosa de frío, calor, de tiro plata, pero también subo las tasas? Yo creo que lo que frena la inversión no tiene tanto que ver con la tasa de interés, porque primero hay mucho crédito subsidiado que no se ve afectado por esta tasa, con lo cual esta tasa le pega solo a los que están pagando la tasa de mercado, los deudores que pagan la tasa de mercado. Los préstamos a consumidores son bastante insensibles a la tasa, porque el consumidor mira la cuota, con lo cual tampoco impacta tanto sobre la demanda del consumidor. Y la inversión sí es muy baja, incluyendo en empresas y sectores que tienen alta rentabilidad, pero no por la tasa, es porque no sabes cuándo te van a subir los impuestos, por la inflación misma, que la tasa te ayuda a contener. Entonces, al final yo diría, por no subir la tasa, vas a estar frenando la inflación por todos los otros factores. Igual me parece que tanto Pablo Moyano como Juan Grabois lo que están haciendo es hablándole a sus sectores, a la gente de su gremio, a la gente que ellos quieren, y por un lado lo están corriendo a Guzmán como diciéndole, miren, nosotros tenemos que hacer esto porque vos gobierno no lo hacés, vos gobierno Alberto no lo hacés. Es dar una mirada de cómo decir, bueno, a los más pobres nosotros los tenemos que auxiliar, pero a nivel de cranear, de pensar, de tener una mirada macro de la economía, cero, nulo. Ellos están hablándole a su electorado. Yo ni siquiera creo que sea eso. Están hablándole al electorado, no a sus representados necesariamente, pero sobre todo están poniéndole presión a Alberto y a Guzmán y a Culfas. Están en una interna. Bueno, están en una interna y saben dónde dispararle. Y si vos lo que le decís es, le pedís más gasto para los pobres. Exacto. La pregunta final, para despedirte a todo vapor, es triste. ¿Es recesiva la forma de bajar la inflación necesariamente? La palabra maldita, recesión. Depende de cuándo la agarres. Voy a poner el caso de Estados Unidos. No, acá, aquí, como diría Mateco, es aquí, es ahora. O sea, bien, en 2023. Pero, en Estados Unidos se está discutiendo exactamente lo mismo, para que veas que no es un problema nuestro. Si llegás muy tarde, generás recesión, porque tenés que poner el freno más fuerte, demasiado tarde, y hoy se está hablando de estanflación en Estados Unidos, una recesión con inflación. Nosotros estamos llegando tardísimo. Entonces, si vos me preguntás, sí, va a tener un componente recesivo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que hoy ya tenés recesión. Tenés baja actividad, no tenés crecimiento, tenés baja inversión. Si vos lo haces bien, ese componente recesivo rápidamente se da vuelta. Comunicalo, vos que tenés la parte política también, ¿cómo debería al que le toca o a la que le toca comunicar este triste momento en donde va a haber una etapa recesiva? ¿Cómo se vende eso al público? Pero yo no soy un experto en marketing. Igual tenemos 1 año y medio para pensarlo. Bien, está muy bien. Qué elegancia para salir del brete. Gracias. No, un placer. Gracias por ser como... Bueno, muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a... ¿Aló? ¿Qué tal, Diego? Absolutamente. Absolutamente. Cortemos con tanta dulzura, ¿no? De la semana. Le pido, por favor, que hoy no me haga preguntas rebuscadas, porque el censista ya agotó mi paciencia. ¿Qué experiencia? Fíjese que atrevido el muchachito me preguntó la edad.
Y yo le contesté parafraseando al chino Darín, si me defino me limito. Es espectacular. Claro, porque en este país para si tenés todo. el 7 adelante, ya te quieren jubilar, Mandarte de senador, de embajador y no... Yo quiero ser presidente de los argentinos. Y lo digo de frente. Y Bueno, en pero cámara. Biden tiene casi 80, si no tiene 80, 79 seguro tiene Biden. O sea, y es el presidente de Estados Unidos. Y yo pienso que Putin, ¿cuánto tiene? 70 debe tener ya. Y si no por ahí, o sea, no hay que desalentarse, Miguel. No, por eso. Y yo estoy en mejores condiciones intelectuales que Biden. Y que Putin ni hablar. Y en mejores condiciones morales incluso. Pero bueno, así estamos hoy. No cuidamos nuestras fronteras, no respetamos a nuestros próceres como Julio Argentino Roca, le regalamos tierras del ejército a los mapuches. ¿Usted escuchó lo que acabo de decir o está pensando alguna ocurrencia para interrumpirme? Muy bien. Le regalamos tierra del ejército a los mapuches. ¿Qué sigue? ¿Ponerles un hotel en Mar del Plata cerca de la peatonal? ¿Regalarles entradas para ver a la selección? No se rían. Yo me río, No pero se en rían Estados porque esto es Unidos le grave. pusieron un hotel con Cuidado. casino y se callaron la boca. A los Cuidado. pueblos originarios en Estados Unidos le pusieron hotel con casino y se terminó el conflicto, Bueno, podría ser que Cristóbal invierta. Bueno, que se haga cargo él, pero no nosotros, desde el Estado. Basta de viva la pepa. Y esto es por ir dejándose atropellar de a poco por esa culpa progre, Diego. A veces yo los agarro a mis compañeros de Juntos por el Cambio y les hago una simple pregunta para desnudarlos. Les digo, ¿Lula o Bolsonaro? Y por culpa me responden Lula. Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo el flagelo puede ser? de los culpógenos. ¿Sirve para algo la culpa como Después no sentimiento? lloremos que el populismo de izquierda en la región, todo, no lloremos. Si tenemos culpa, no lloremos, por favor. Basta de culpa por tener. Gracias porque me sirvió de catarsis este momento. En un rato vamos a hablar con alguien de Chile y ya hablando en serio, Boric, ¿quién hubiera dicho esto? 18:10 vino el censista, 18:10 vino el censista. Lo estuve esperando todo el día, Diego. Me imagino lo que habrá sufrido. Me hirve la cabeza, diría Palmiro Caballasca. Me hirve la cabeza. ¿Y le gustaron las preguntas o no? Algunas sí, otras no. ¿Qué sé yo? ¿Qué importa? Van a tergiversar y transgiversar los números después. ¿Qué importa? Ahí lo vemos al presidente otra vez ilusionado con Filmina. ¿Qué va a hacer una cadena nacional ahora? ¿Qué se va a disfrazar del topollillo ahora y nos va a mostrar las gráficas y nos va a decir a la camita? Bueno. Bueno, Miguel. Muchas gracias. Estamos Miguel. perdiendo demasiado tiempo. Es cierto. Bueno. Demasiado tiempo. Bueno, Miguel, gracias por el mensaje optimista. Sí. Con esta gana de vivir los despido. Hay una cuenta de El Censo que se produjo hoy. La cuenta oficial del Censo 2022 dice, si ya habías completado el censo digital, por más que no hayas recibido la visita de tu censista, ya estás censade. ¿Está? Pero hubieran avisado antes. Qué nivel de papelón, ¿no? ¿Por qué no avisaron antes? Diego? Claro, y la gente no se quedaba esperando. Hubo gente que se quedó, le dio el ticket al vecino, el código se al quedó. portero. Hay gente que se quedó todo el día. O los comercios que cerraron. Hay gente que, claro, tuvo que cerrar su comercio. Claro. No, Permítame, vamos a presentar al doctor Roberto Debag. Hola, Roberto, ¿cómo Buenas estás? noches, ¿cómo están? Hablábamos del censo. ¿No se preguntó por discapacidades? ¿Qué te parece a vos eso? No, a mí me parece que se perdió una oportunidad única. Primero porque, ustedes saben, no hay un registro nacional de discapacidad. Los registros son jurisdiccionales basados en los subsidios o basados en pensiones. Claro. Entonces no hay una manera. Entonces si vos querés generar una política, debés conocer, sobre todo que no sabés la población desde hace 12 años. O sea, ahí se perdió una oportunidad. En lo que refiere a mi especialidad, creo que hoy por hoy hubiera sido dos preguntas, hubieran sido fundamentales, es ¿tuviste COVID o no tuviste COVID? Entonces va a decir, no, pero qué banal. No. La política es, el 70% de las personas ya tuvo un contacto con el virus. Eso era un gol abajo del largo que se perdieron, ¿no? Y se perdieron otra.
Mirá, o sea, porque uno ajusta los datos. Por ejemplo, dice, las personas en la Argentina, el 82% estaba vacunado con segunda dosis. Sí, ¿sobre qué denominador de número de población? De hace 12 años. O sea, ese 82 posiblemente sea menos. O sea, yo hoy a cada una de las personas que se censaban digital o en su casa, le hubiera dicho, una dosis, 2 dosis. Pero el gobierno no quiere saber eso, Roberto. Bueno, pero ¿cuánta gente saber, tuvo no puede COVID? generar, o sea, no puede, pero bueno, genera una política sin ninguna duda diferente. Imagínate preguntar cuántos muertos tuviste. Hoy lo que dijo la el número de Organización 120.000 hubiera quedado corto. Bueno, ese es un dato que hace muy pocos días la Organización Mundial de la Salud dijo es doble. Y hay un Excel que inclusive pone a la Argentina como doble. Doble. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que 130.000 no son 260.000 o 200.000. ¿Por qué? Porque el otro pedazo que no se ve son aquellos que no pudieron acceder a tratamientos, a diagnóstico y acceso a la salud. ¿Esto pasó en el mundo? Sí. ¿En la Argentina también? Sí. Entonces, yo para poder conocer tengo que saber los datos. Alguna vez hablamos de lo que se llama el dato duro. Ese dato es el que genera política, si no, no se puede. O sea, la evidencia, la realidad, la verdad. También le podría haber preguntado, perdón, siguiendo la línea de Roberto, me parece muy interesante, ¿cuántos días de clase tuvieron tus hijos en el último año, en los últimos 2 años? Porque es otro de los grandes agujeros que nos quedan de la cuarentena. Pero es como dice Pablo, eso no lo quiere saber. Eso no, y pero no si quiere es saber una ni que se política de sepa. Estado, Osvaldo, ¿esto es para el censo es para el gobierno o es para el Estado argentino? Bueno, te quedó claro el recién. Te quedó claro. Marco Labaña con Alberto y con Guzmán. Hicieron un día entero, feriado un día entero para el país, para hacer un censo que se podía hacer en 5 minutos en digital, y después te dijeron, bueno, pero la verdad no hacía falta que te quedaras en casa. Permítame, te debo un minuto para hacerme acordar mañana. ¿Por qué? Roberto Debac, felicitaciones a vos y a todo el equipo del Consejo Consultivo de TN por la cobertura de este suceso en la historia de la humanidad, complicadísimo, una pandemia, y TN ha sido seleccionado y nominado entre los 3 mejores coberturas, ¿verdad? Sí, bueno, no es una felicitación hacia mí, sino es una felicitación hacia la señal, e incluyéndolo a ustedes, con todas las participaciones de personas que tuvieron durante el 2020 y el 2021 también en este programa y en la señal en sí. Hubo un congreso, que es el 7º Congreso de Comunicación en Masas y Medios, ocurrió en Nueva Delhi, fue netamente, bueno, casi exclusivamente virtual, solo local, y lo que el tópico principal era comunicación durante la pandemia y cómo mirar a la pospandemia la comunicación. Cuando vi que existía hablamos con Guillermo. Guillermo es Lobo. Guillermo Lobos, y el canal había decidido hacer el Consejo Consultivo con muchos especialistas y con la Universidad de Buenos Aires, validando lo que las personas, permitime, que no conocían, validando la información que hubo en la señal durante los 2 años. Esta validación se generó con Guillermo, un trabajo científico, creamos y lo presentamos con datos duros de lo que pasó en la señal. La señal, por ejemplo, tuvo 3 protocolos de protección del personal que hizo que los mobileros pudieran estar seguros, que ustedes pudieran estar seguros, y eso ocurrió. Eso ocurrió y se fue modificando basado en los diferentes momentos de la pandemia. También ocurrió que se generaron 135 entrevistas a personas que habían validado la información, que estaban convocados en el Consejo, el Consejo Consultivo. Más allá de las salidas por Zoom de diferentes, sino que 130 entrevistas. Más de 1.400 infografías relacionadas. Análisis de 534 reportes oficiales a interpretación. Bueno, y así una cantidad de cifras de algo que es que con el profesionalismo de Guillermo Lobos, la constancia de él, las horas de trabajo también de muchas personas, se pudo lograr que se presente en este Congreso. Se presenta en este Congreso, aceptado, habíamos recibido muy buena calificación del trabajo científico que se presentaba. Y luego a las 3 de la mañana, Guillermo Lobos presentando internacionalmente, por supuesto, todo en idioma inglés, 13 de la mañana, hora de la India correspondiente durante el día, y presentó presentó el trabajo de la señal. Mirá vos, felicitaciones, Guillermo Lobo, impresionante, y todo el equipo. A los 3 días
Recuerdo, estaba yo en Santo Domingo y nos llega la información de que había que conectarse para la ceremonia final, que habitualmente uno puede presenciarla o no. Pero necesitaban que Guillermo Lobo estuviera en esa presentación. Bueno, comunicándonos 5 de la mañana, Guillermo Lobos conectado con Nueva Delhi, y no sé si hay un corte de algo que van a poner. ¿Tenemos? Si no tenemos, dígame si lo tenemos. Si no podemos imaginarlo, vamos a hacerlo con la imaginación. No, está. First place, Prachidi Guru Gobind Singh, Indra Prata University of India. Second place, John Hebeler, University of Cincinnati, United States of America. Third place, Guillermo Lobo, RTR, TN, Todo Noticias, Argentina. Bueno, ahí está. Felicitaciones otra vez. La verdad que fue muy importante porque además la ciencia, y publica la ciencia recientemente, que la comunicación, mejor dicho, la verdad basada en evidencia y genera confianza, y la confianza genera cambios de conducta. ¿Y qué midieron para darles el premio? Midieron el trabajo de la comunicación validada. ¿Por qué? Otros aspectos que se analizaron 291 noticias falsas, fake news, y se hizo la interpretación. Todo esto estaba en una comunidad virtual de WhatsApp, en el cual diariamente iban y venían a través de Guillermo, que actuó de editor jefe de ese grupo, con unas cuantas decenas de personas, y generábamos la aprobación o no aprobación de la nota. Roberto Debag, te compramos el pase. Viniste a este club, salís campeón. ¿Qué tenés para decir? Vos y lo que quieras. Esperemos que lo que viene sea muy bueno. Le sacamos campeón la primera temporada. Sea muy bueno. Muy bien, bien. Vamos a hacer una tanda. Muy bien, veamos la página del censo. Vamos a compartirles lo que estamos viendo. No, hay tweets. Sí, hay tweets. Tuitearon Mauricio Macri, tuiteó Horacio Rodríguez Larreta respecto del censo, amén de un tuit que vos decías recién, que el censo da explicación de que a quienes no le retiraron la información y lo hicieron digital... Vale el digital. Ya está no te censado, preocupes, ya te está dice. censado. Pero para ahí hay gente que no hizo el digital y se quedó en la vereda, la vieja usanza, esperando con las facturas. En el digital acto también tenía que esperar, nunca Diego. sucedió. Claro, en el digital también. Vos también tenías que esperar. Si eras digital, Claro. tenías que esperar para darle el código. Me hubieras dicho a las 8 de la mañana, no me clavaba todo el día adentro. Pero Cuando claro, tengamos los tweets, los vamos a mostrar. Hay algunas opiniones de referentes políticos sobre esto que notamos. Yo no tengo tanto recuerdo en censos anteriores de gente, parientes, amigos, que te digan, che, pero a mí no me censaron. Por ahí ahora estamos más rápidamente enterados porque la tecnología es mucho mayor, mucho más potente y nos enteramos más rápido. Pero ahí tenés, si ya habías completado el censo digital, por más que no hayas recibido la visita de tu censista, ya está censado. Bueno, esta es la posición oficial. Bueno, dentro de 10 años entonces va a ser completamente digital. Totalmente digital. Esperemos. Y aparte no se va a quedar nadie en su casa porque va a tener memoria El tema es qué radiografía nos van a dar de este censo. Lucía, acompáñame con esto. Macri. Hoy pienso en Jorge Todesca y todo lo que hizo para sanear el INDEC y devolver al instituto su integridad y su credibilidad. Este censo no hubiera sido posible sin su trabajo, lo recordamos. Ahí está Macri. Y habla el presidente. Va a hablar el presidente de la Nación. Lo escuchamos. Hicimos nuestra parte. Contamos quiénes somos, contamos con quiénes vivimos, contamos qué hacemos, y de ese modo el INDEC pudo tomar una fotografía de la Argentina que nos va a servir muchísimo para poder ver cómo encarar el futuro. Vamos a saber cosas que hasta acá no sabíamos. Por ejemplo, este es el primer censo, le contaba Marco, que ha preguntado y encuestado a las personas en situación de calle. Es la primera vez que el Estado argentino pregunta sobre la identidad de género de cada argentino, de cada argentina, de cada argentina. Y yo creo que son pasos enormes que tienen que ver con la evolución de una sociedad. Una sociedad que hace 10 años por ahí no reconocía derechos que hoy reconoce, y que por lo tanto hoy sabemos a cuántos llegan esos derechos.
De verdad, mi sincera felicitación a Marcos, que es un gran amigo, un gran economista y un gran funcionario. Feliz por el resultado. Gracias a todos los argentinos y a todas las argentinas que hoy abrieron sus puertas y gracias también a todos los que lo hicieron digitalmente, que nos permitieron adelantar mucho el trabajo. Gracias a cada encuestador y a cada encuestadora que hoy dedicaron su día a ver dónde estábamos, cómo estábamos, quiénes éramos, qué nos pasaba. Marcos, contale a los argentinos. No, primero agradecer la visita, es un hecho histórico para el INDEC también tener un nuevo censo, es el 11º censo que se realiza y la verdad que este censo tuvo muchos desafíos porque es un censo con muchas incorporaciones en términos de innovación, el censo digital que ha sido una gran novedad, un cambio muy fuerte en la región, lo veíamos con los veedores internacionales que nos han visitado, así que la verdad que estamos muy contentos, todavía tenemos un trayecto largo porque ahora tenemos para procesar la información, estamos esperando la carga de las provincias en el censo, ustedes saben que nosotros el censo lo hacemos con las provincias, el operativo de campo lo hacen las provincias, con lo cual es una articulación muy grande que hay entre nación, provincias y el resto de los municipios, departamentos de todo nuestro territorio. Es un esfuerzo muy grande que se hace a lo largo de todo el país y bueno, esperemos muy pronto tener los datos para que esos datos se puedan transformar en políticas públicas o mismo en decisiones del sector privado, ¿no? Así que nuevamente muchas gracias. Martín, Alberto, por la visita y por el interés en este censo que es tan importante para todos. Bueno, gracias Marco y también a todos los equipos por el tan importante y valioso trabajo de estos días. Presidente, por la conducción. Muy importante que se pueda haber realizado este censo, que además pone a la Argentina, por las características que tuvo el censo, con la parte digital, a la vanguardia en la región. Y lo que nos da este censo es la estructura para las estadísticas socioeconómicas del país, que es lo que nos permite poder contar con mejores instrumentos, con mejor información para poder hacer políticas públicas que mejoren la vida de nuestra gente. Nosotros cuando hacemos justamente políticas públicas necesitamos como insumo indispensable buena información, buenas estadísticas. Este censo es un paso adelante para el país, ha sido un éxito, así que agradecemos a todos los trabajadores que formaron parte de esto y a la gente por la participación. Gracias Marco y gracias Presidente. Bueno, muy bien. Ahí tienen ustedes el anuncio del presidente de la Nación con el titular del INDEC y este dato muy importante, Martín Guzmán al lado del presidente en el medio de la escena de una acción muy importante de gobierno como es el censo. Hay mucha queja de gente que no fue censada, pero si nos concentramos en lo que vimos, ahí uno ve también un respaldo fuerte a Guzmán. No está en situación de calle en el censo, diría uno, Martín Guzmán. Jessica. Sí, es el dato a destacar. Evidentemente el gobierno ha querido hacer de esto una especie de festejo. Parecía un día electoral en el búnker hablando 3 candidatos. Lo importante es que el censo se haya realizado bien. Veremos los datos, veremos por los frutos lo conoceréis, por supuesto. Sí, por supuesto. Y Pablo. Un gobierno que no da ninguna buena noticia o intentó dar una buena noticia. Todo el mundo, los 46, 47 millones de personas hablaron del censo, intentan capitalizarlo, como vos decías, con Guzmán a su derecha. Muchas gracias por acompañarnos. Ahora sigue A Dos Voces.